Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba. Muy buenas noches y bienvenidos al Catalagua. El partido de Artur Mas y Carles Puigdemont, Convergencia Democrática de Cataluña, ahora llamado PDeCAT, ha sido condenado por la justicia por el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicar, lo han escuchado, obra pública a la constructora Ferrovial. La Audiencia de Barcelona ha ordenado decomisar a este partido 6,6 millones de euros por el cobro de esas mordidas. Es decir, aunque sea una sentencia que se puede recurrir en casación al Tribunal Supremo, un juez o unos jueces han considerado probado que Convergencia cobró comisiones ilegales de una constructora a cambio de darles obra pública. De hecho, condena por estos hechos al tesorero de Convergencia, o el extesorero Daniel Ossácar, a el pago también, a una condena de penas de cárcel, 4 años y 5 meses, y también el pago de una multa millonaria. Quien se va de rositas es Artur Mas, presidente del partido durante gran parte de los años en los que se ha juzgado la trama. Así valorava el propi Artur Mas hoy mismo esta sentència. Jo el que he de dir és que la considerem molt negativa, aquesta sentència. No l'esperàvem d'aquesta duresa en absolut. Per tant, el primer missatge és, segons diuen els advocats, s'ha de recórrer davant del Tribunal Suprem. El segon missatge és, seguim, i jo també personalment, pensant que Daniel Ossácar és una persona absolutament honorable. Dice que Ossácar, el contable, el Bárcenas, para entendernos, de Convergencia, es honorable. El exdirector del Palau de la Música, designado una vez que se descubrió todo este expolio, ha asegurado que en Convergencia y Unió no decidían los tesoreros, sino que la responsabilidad iba mucho más arriba de lo que ha dictaminado esta sentencia. El tesorero de Convergencia no tenía capacidad para decidir cosas tan importantes como era el que una gran empresa constructora derivara dinero de la contratación pública hacia el partido, que esto se decidía mucho más arriba. Se decidía más arriba. Vamos a hablar de todo ello. Una sentencia que demuestra cómo el nacionalismo catalán, el independentismo, que representa a lo que algunos dicen la derecha, la burguesía, bueno, se ha enriquecido con el dinero público de todos los catalanes y cómo envueltos en la estelada han intentado esquivar estos casos de corrupción que finalmente la audiencia les ha condenado. Bueno, y quedan 48 horas, seguimos en Cataluña, para que se constituya el nuevo Parlamento. Habrá que ver si los 5 diputados independentistas huidos a Bruselas recogen finalmente su acta de diputados, teniendo en cuenta lo que ha dicho esta tarde o lo que han dicho los letrados del Parlamento. Atención, porque han hecho público un informe jurídico en el que rechazan la posibilidad de que Carles Puigdemont pueda ser investido de forma telemática o delegada en alguna persona desde donde se encuentra, en Bélgica, en Bruselas. Subrayan los letrados que la investidura debe ser con participación directa y personal del candidato. Pero no nos llevemos a engaño, porque pese a todo, este informe no es vinculante y los diputados separatistas van a hacer, como hicieron ya en septiembre, con la ley del referéndum y la ley de transitoriedad nacional, lo que les dé absolutamente la gana. Pese a todo, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, advierte: si Puigdemont persiste R con su investidura desde Bruselas, la recurrirán y seguirán aplicando el artículo 155. Porque no se puede tomar posesión desde Bruselas. Y si no lo hace, el artículo 155 seguirá en vigor, no porque lo diga yo, sino porque la decisión que adoptó en su día el Senado dice que el artículo 155 seguirá en vigor hasta que tome posesión el nuevo presidente después de la celebración de elecciones en Cataluña. Y prestaremos mucha atención a las dos encuestas que hemos conocido en las últimas 72 horas, las del País y el ABC. Ambas señalan un importante cambio en nuestro país de celebrarse elecciones a día de hoy. Ciudadanos sería la fuerza más votada y superaría tanto a PP como a Partido Socialista. El partido de Rivera ganaría en votos, pero no en escaños debido a la ley electoral que tenemos en nuestro país. Pero lo relevante es que lo ocurrido hace casi un mes con las elecciones catalanas evidencia que Ciudadanos ya no es un partido que todavía no ha ganado, digamos, ningunos comicios. Venció en Cataluña y holgadamente. Y la segunda conclusión es que Podemos se descalabra en las encuestas, con lo que el voto del miedo al PP para frenar el auge de este partido comunista tampoco, diríamos, sería una variable que a día de hoy
tendrían en cuenta los votantes de nuestro país? Interesantes reflexiones de las que esta noche vamos a hablar. Muchos militantes, por cierto, y pesos pesados populares han pedido a Rajoy que reaccione. Hoy ha reunido a su comité directivo nacional y ha anunciado cambios. Debemos elegir a los mejores equipos y los mejores candidatos para pedir el apoyo a los españoles. Vamos a reforzar nuestra oferta de candidatos dispuestos a trabajar sin descanso para dar respuesta a las nuevas exigencias de la sociedad española. Hablaremos de todo ello. Les presento ya la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Benjamín López. Benjamín, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en El Gato. Encantado. También está con nosotros Iván Espinosa Les Monteros. Iván, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros, a los dos, tanto a Iván como a Benjamín. Les exonero hoy de hablar de fútbol porque entiendo que no tienen un buen día. ¿Sabes que hoy es el día más triste del año, ¿no? Según un psicólogo británico que estableció una fórmula matemática, tenía en cuenta varias Blue Monday variables, se llama, ¿no? El Blue Monday, sí. ¿Estás triste hoy? Estoy, lo que pasa es, ¿sabes? El tema de fútbol ha pasado a un plano secundario. Bien. Hay un campeonato de Europa de balonmano que es mi gran pasión, sobre todo desde esta semana pasada, y que sigo, pues vamos, con todo el interés. Bueno. Yo sigo mucho el curling, Gonzalo. Yo tengo un socio que ha sido campeón de España de curling. No es difícil serlo, lo que me apasiona es el curling. Lo sigo a diario en el diario Marca, en el AS, en todos los periódicos deportivos. Eso es lo que a mí me apasiona. Me encanta. ¿Tú qué deporte sigues, Gonzalo? Yo, a día de hoy, sobre todo el fútbol. Este año el fútbol. Efectivamente. Bueno, el diputado del Reino de España por la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, no sé si está triste o no. Diputado, buenas noches. Bueno, yo feliz porque ha ganado España a Hungría por los pelos a balonmano y los hispanos van a hacer historia este año en el Campeonato de Europa, seguro. Está bien eso de que a la selección española de balonmano no le llamen la roja, sino los hispanos, ¿no? Sí, queda mejor, ¿no? Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba un cambio, ¿no? Bueno, gracias por estar aquí. Xavier Cajo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿El curling es lo que le hace Florentino en la calva a Zidane cada vez que perdéis o cómo es esto? Eso también. Vale. Por cierto, Xavier, ¿qué has sentido? Hablaremos del caso Palau, pero ¿qué has sentido cuando has conocido hoy la condena, la sentencia, teniendo en cuenta que desde el año 2002, de alguna manera, tú lo destapaste, al menos periodísticamente hablando? Pues he sentido una náusea horrible y como la sensación de que me volvían a tomar el pelo, que han dejado llevar esto hasta un punto en que ya la responsabilidad de algunos se ha diluido, o sea, han llegado a la prescripción. Esta cosa tan los curiosa. De Ferrovial, dices, ¿no? Sí. Los de Ferrovial, pero luego resulta que ha habido un muerto, al que también le han echado buena parte de lo que, en fin, salía en este larguísimo proceso, que es uno de los más tristes, obscenos, impresentables, lo que queráis, ¿no? Porque en el fondo, claro, esto robaban, el desde los romanos, nada nuevo, pero el que lo hacía te miraba con aires de superioridad. Dice, oiga, yo soy nacionalista, yo quiero la República Catalana. Yo soy supremacista, soy mejor que usted. ¿Cómo mejor que...? Pero si está robando a los catalanes con esas obras para después depredar, llevarse la pasta. Este tenía un yate en Menorca que no cabía en el puerto de Mahón. Una barbaridad, el tal Félix Millet, que le llaman allí Félix Millet. Bueno, hablaremos de todo ello y con Xavier Cajo veremos todas las claves para intentar explicar de la manera más didáctica posible este entramado que desde luego es un auténtico escandalazo. Román Cendoya, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Un Pues, poco con bueno, tos. yo me encuentro bien, muy contento por Iranchu García. Claro, es que seguís el curling pero con poco interés. Es la primera española que ha ganado este domingo en una prueba del Mundial de Curling con su pareja holandesa, una competición de la Copa del Mundo. Lo cual quiere decir que España progresa adecuadamente en curling. No sé cómo esta mañana nos ha tratado en el comité nacional que habéis tenido este éxito Le hemos dado una vuelta. Este éxito impagable. Y entonces, bueno, se acercan los Juegos de Invierno cerca de donde ha sido hoy el Comité Ejecutivo Nacional, en Corea del Sur, hoy ha sido en Corea del Norte, Génova 13, capital, Corea del Norte. Y bueno, ha habido una vencedora española, Iranchu García, en la Copa del Mundo de Curling ya tenemos una ganadora. Bueno, pues claro que sí. Enhorabuena a Iranchu García. A ver si seguís los deportes que merecen la pena. Efectivamente. Bueno, enhorabuena a Iranchu, claro que sí. ¿Cómo pueden participar con nosotros? Lo pueden hacer como siempre, a través del WhatsApp, en el número del teléfono 670 03 45 43. Prometo algún día aprendérmelo de memoria. 670 03 45 43.
también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, @gato_directo, o si no, en nuestra cuenta de YouTube, Intereconomía Tube. Saben que si se meten ustedes, ya sea en su teléfono móvil, en su iPad, a través de cualquier ordenador, nos pueden ver en directo, pueden también comentar ahí en esta red social el programa, o si no, mañana ver los mejores momentos del programa o El Gato al Agua en su integridad. Y también en El Gato, a través de su teléfono móvil, si tienen ustedes, se han descargado la aplicación de YouTube, en nuestra cuenta Intereconomía Tube, pueden votar quién quieren ustedes que se lleve esta noche El Gato al Agua, este preciado trofeo que tenemos aquí junto a nuestro vino. Ya lo saben, pueden votar por Miguel Barrachina, si lo prefieren a Xavier Cajo, a Román Cendoya, a Iván Espinosa de los Monteros o a Benjamín López. Lo pueden hacer en tiempo real. Pueden comenzar votando a Xavier Cajo, pero si después empieza a desvariar a lo largo del programa, cambian su voto por cualquier otro. Pero yo no hubiera dicho nunca tiempo real. El tiempo es siempre real. ¿Lo de dejarme a mí para el final es por algo? Sí, lo de dejar a Benjamín al real también al final es por algo. Bueno, tiempo ya de presentarles este fantástico vino que tenemos hoy con nosotros. Es un espumoso de las bodegas Salado, un Bretum Brut Nature. Es una bodega del año 1810. Es una bodega sevillana que les va a gustar y nuestras enólogas lo han calificado de la siguiente manera. Vean. Muy buenas noches a todos. Somos Andrea Cerezo y Rocío García Francoy. Y una noche más nos encontramos aquí presentando la Bodega del Gato. Hoy nos apetecía traeros un vino un poquito diferente. Y qué mejor que un buen espumoso, ¿verdad, Rocío? Muy cierto, Andrea. Por eso el protagonista de esta noche tiene burbujas y es sevillano. Os presentamos un Bretum Brut Nature, un espumoso de bodegas Salado, diferente y con bastante gracia. Desde el año 1810 llevan elaborando vinos y cavas en esta bodega, a partir de viñedos situados en el Aljarafe sevillano. Este espumoso se elabora a partir de uvas autóctonas de garrido fino, siguiendo el método tradicional, que es el mismo que se emplea para elaborar cava o champán. La característica más relevante es que el vino obtiene sus burbujas tras la segunda fermentación que pasa en botella. Y bueno, pues nada, Rocío, vamos a la cata. Bueno, como vemos es un vino espumoso, que es lo contrario de un vino tranquilo. O sea, tiene burbujas. Tiene burbujas. Y bueno, pues nada. El color es así muy amarillo doradito. Sí. Es un poco pálido. Un poco dorado, sí. Sí, es un poquito pálido, pero bueno, huele... Tenía mucha burbuja cuando la tiramos, pero sí. Luego se evapora. Sí, bueno, y sobre todo decir que ya lo hemos hecho otras veces, que a nosotras nos gusta catar en la copa de vino blanco en vez de en la copa de flauta, pero bueno, que eso... Porque se expresa más el vino. Sí, pero bueno, aromas, en casa la podéis usar. Así que, ¿En bueno, nariz? En nariz, nada, pues muy... ¿Qué destacarías? Pues la verdad es que yo creo que o sea, como tiene unas variedades poco usuales para los vinos espumosos, tiene unos matices un poco diferentes. Personalidad. Sí, tiene una personalidad única, yo creo, y nada, yo creo que... Yo le noto pastelería. ¿Notas la levadura, sí. Aparte de frutas, tiene un toque cítrico. ¿Y en boca? A ver, en boca es muy fresco, tiene pues la fruta, a mí me sale un poco más la manzana, del málico yo me imagino. Pero tiene mucha boca, mucho volumen, dura, persiste. Sí. Es un vino muy interesante. Desde luego la familia Salado está haciendo mucho por situar Sevilla y sus vinos en el mapa vitivinícola nacional, y un curioso espumoso perfecto para... Sí, no, para cualquier aperitivo además. O sea, es que es muy refrescante, o sea que está genial. Y bueno, pero nada, se nos acaba el tiempo por hoy y nada, antes de irnos os recordamos el vino que hemos catado esta noche, un Bretum Brut Nature de bodega Salado. Y como siempre decimos Andrea y yo, el vino con moderación es salud, placer y cultura. Fantástico, no sabía yo. Oye, cava sevillano, curiosísimo, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Rico, ¿no? A mí me ha gustado, me ha hecho gracia la etiqueta porque me recuerda un poco... la etiqueta me recuerda un poco a las paredes de ICADE, que es donde yo estudié. Todo lo que yo estudié en ICADE seguramente les sonará. Es una baldosa. Claro, es una baldosa muy parecida. Es una baldosa muy bonita, típica sevillana andaluza, muy cartujana. Es un espumoso, pero es que cava se hace ya en muchos lugares de España. Pero ese está muy rico, Este además. es muy seco. Fresquito y que si la temperatura muy seco, es fantástica. Tiene una burbuja estupenda, muy fina. Está bien. Y con carácter, porque fundado en 1810 con los franceses en territorio nacional y en Sevilla. Estábamos esperando a los de las provincias. Bueno.
de Iberoamérica para hacer la Constitución y les dio tiempo a hacer todavía cava. Pues vengan, y mientras nosotros brindamos y seguimos degustando este fantástico cava, hacemos una brevísima pausa de publicidad, menos de 2 minutos, y estamos aquí de vuelta para entrar en materia. Hasta ahora. Pasan 17 minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos en el Catalao, acompañados de Benjamín López, Iván Espinosa Los Monteros, Miguel Barrachina, Xavier Cajo y Román Cendoya. Importantísima noticia, la que conocíamos hoy. La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre el caso Palau. Y ustedes dirán, ¿qué es el caso Palau? Pues ahora se lo explicaremos someramente, pero básicamente eran unas mordidas, unas adjudicaciones de IZA y el 3%, pero bueno, los importes llegaron a ser del 4% e incluso del 5%, como reconocía uno de los implicados, que es el exdirector del Palau, que es Félix Millet, a quien veían en sus pantallas. Ambos han sido condenados a devolver más de 23 millones de euros junto con, ahí está el principal titular, Convergencia Democrática de Cataluña, el actual Partido Demócrata de Cataluña, el de Artur Mas, el de Carles Puigdemont, el que está huido en Bruselas. Partido condenado por dar obra pública de manera ilegal a 6,6 millones. Se lucraron y lo tienen que devolver. Saben además que Convergencia ya tiene 14 de sus sedes, las tiene embargadas, y ahora va a tener que devolver esos 6,6 millones de euros después de esta sentencia que se puede evidentemente recurrir. Si les parece, como está con nosotros Xavier Cajo, que es uno de los periodistas que más ha investigado sobre esta trama del caso Palau, que más sabe porque todo se inició con él, ya que está con nosotros, le hemos pedido que hoy venga al Gatalagua. Vamos, Xavier, si te parece, a explicar. Bueno, les hemos preparado aquí, nos levantamos, Xavier, y vamos aquí a nuestra pantalla interactiva. ¿Qué es esto del caso Palau? Porque creo que es importante, ya que está aquí con nosotros Xavier, explicar de la manera más didáctica posible qué es lo que ocurrió. Así que, Xavier, aquí están los 4 principales rostros. Los principales, este es Osàcar, este es Millet, aquel de allí Montull y esta la hija de Montull, que se llama Gemma. Vale, si te parece, Xavier, vamos a comenzar. Todos nos tenemos que remontar al año 2002, cuando, Xavier, tú estabas por aquel entonces en la redacción del periódico El País y recibes un anónimo. Y recibo un anónimo que explica lo que ahora escribe la sentencia, que era la trama, el circuito del dinero, incluyendo a empresas constructoras, no citaba un nombre concreto, y daba la sensación de que quien lo escribía, que no aportaba más prueba que un relato redactado, pues tenía bastante idea de lo que pasaba con esto. Yo me fui a ver a los señores fiscales y les dije, mire usted, me ha llegado esto en mi consideración de periodista y aquí lo traigo por si les interesa investigarlo. Me dejaron muy claro que ya tenían ese anónimo. Que ya lo habían recibido. Sí. Y luego pregunté, al cabo de un tiempo, supe que otros periodistas también lo recibieron, pregunté al cabo de un tiempo y me dijeron, no, lo hemos archivado porque no es concreto, porque no tenemos datos con los que investigar esto. Y estuvo hasta el 2009 esta investigación sin que se moviera un lápiz. En un cajón. Nada. Básicamente decía que Ferrovial, por cada obra pública cobrada, daba un tanto por ciento al Palau de la Música, ¿no? Daba la impresión que lo había escrito alguien que trabajaba en el Palau, sinceramente, porque conocía bien la mecánica, pero no disponía de pruebas, no aportaba ninguna fotocopia, para entender. Bien. ¿Fue a la Fiscalía o fue a Hacienda? No, fue a la Fiscalía. Al menos a mí me reconocieron en Fiscalía que conocían el anónimo y que era el mismo que ellos habían leído. Ya. Yo dejé pasar el tiempo porque pensé que esto lo iban a investigar y luego pregunté y me dijeron, no, lo hemos archivado porque ahí no hay fundamento. Bueno, esto es el anónimo, insisto, mayo de 2002. Interesante, lo recibía la Fiscalía, también Xavier Cajo, y Xavier evidentemente lo ponía en manos de la Fiscalía, que hasta el año 2009 no se toman cartas en el asunto. ¿Cómo funcionaba la trama? 3 actores principales, Xavier, las empresas, en este caso Ferrovial, el Palau de la Música y Convergencia, que aquí someramente vamos a ver cuál era el funcionamiento de cada una de ellas. Dale también y empezamos con Convergencia.
Con la relación con Ferrovial, ¿cómo Convergencia funcionaba? obviamente tiene el control de la Generalitat, eso está claro. Entonces decide quién tiene que hacer determinadas importantísimas obras en el territorio catalán. Y se las adjudica a unas empresas, y claro, estas empresas, ¿cómo las consiguen? Pues deben tener una información o licitan más barato que las otras. Lo que nadie imaginaba es que esas empresas tenían un acuerdo, un do des, con el partido que controlaba la Generalitat. Y a partir de ahí lo que pasa es que las obras llegan a la empresa, en este caso Ferrovial, y la empresa devuelve a través de las fundaciones presuntamente culturales del sacrosanto Palau de la Música, las musas tocando el flautín, hay una cosa de lo más selecto de la burguesía catalana, pues en esta sentina se hundía la pasta, que luego parte de ella iba a llenar las arcas de la financiación ilegal de Convergencia y al bolsillo de algún otro. Directamente, como se ha demostrado. Etcétera. Adjudicaciones públicas. Vamos a ver cuáles eran algunas de ellas, que es interesantísimo. Dos de las más importantes, por lo menos las que se han tratado, digamos, en esta condena. La línea 9 del Metro de Barcelona y la Ciudad de la Justicia, ese faraónico palacio que hay en Barcelona. Fíjate, las obras más importantes de la Generalitat las ha hecho Ferrovial. Pregúntense por qué. Sea la autopista Tarrasa-Manresa, que por cierto, en fin, no es la más segura de Europa, la autopista de montaña, donde ha habido muchos accidentes y aún los hay, y luego estos dos obrones, si me lo permitís, la línea 9 del metro, que es una vieja aspiración de la ciudad de Barcelona, y la Ciudad de la Justicia, en unos terrenos que fueron ese cuartel que había enorme al entrar desde el aeropuerto a Barcelona a mano izquierda, ¿no? Se liberaron esos terrenos, se entregaron pues al agente público en cuestión, la Generalitat, que decidió construir allí los juzgados, la Ciudad de la Justicia. Estas dos obras son bestiales en términos de presupuesto y de adjudicación y generaron una mantequilla impresionante. Pues imagínense, de ambas, entre el 4 y el 5%, ahora veremos cómo se distribuía, se lo llevaba supuestamente el Palau y ahí lo distribuían. Bueno, vamos a ver, porque no solo, atención, la adjudicación de obra pública, sino que, Xavier, a través del Palau se pagaron determinadas deudas. El Palau hacía de caja pagadora de cosas apestosas, Entonces, ¿qué nos interesa? Yo soy Pujol y te digo a ti más. Oye, negocia, a ver, esto del Partido de la Independencia, que se han pegado un morrocatudo fracaso en unas elecciones, te han dejado deudas, tal, ¿por qué no? A los líderes, que eran Pilar Rahola y Àngel Colom, estos chicos que parece que valen, ¿no? Estaban en la crida y eran muy amigos de uno que se llamaba Carlos Rubira, ¿se acuerdan? Sí, pues vamos, ahora que están en dificultad, vamos a ofrecerles algo. A esta la convirtieron en gran instrumento de tertulias y de medios de comunicación en Cataluña, y a este hombre le enjugaron las deudas del partido, a los dos, y a este algunas que no solo eran del partido, sino eran personales y tenían que ver con ciertas tendencias a la ludopatía. Todo enjuagado. Y le convirtieron en el agente que reclutaba magrebíes, inmigrantes, para ir a Cataluña. Tenía oficina en Casablanca y cargo de director. Para evitar la inmigración sudamericana con aquello del español. Claro. Es una historia ya que todos conocemos. Bueno, las comisiones. Así funcionaban las comisiones, lo dicen los propios acusados. Del 4% por obra aproximadamente. Según Félix Millet, un 1% se lo llevaba él, un 0,5% se lo llevaba Montull y el 2,5% restante al comienzo. Ojo que luego se amplió, no era un 4%, llegó hasta el 5%, se lo llevaba Convergencia Democrática de Cataluña, Xavier. Esto empieza con Pujol en el 3% y el reparto es distinto. En los años últimos de Pujol y todo el tiempo de Artur Mas, cuenta Millet al tribunal que esto ya era el 4% y le preguntan, ¿pero esto por el coste de la vida? Irónicamente. Y dice, no, que va, esto porque eran insaciables los de Convergencia. Aprieta a Millet, vamos a escucharle, venga, vamos a escuchar a Millet. Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba. 2,5% para la Convergencia y el 1,5% del cual un 1 era para mí y medio para Montull. Total, un 4%. Total, Xavier, un 4%, lo dice él mismo. Sí. Ahí es cuando le dice el fiscal, le dice, oiga, pero esto era por el coste de la vida. Y dice, no, esto es que eran insaciables. Bueno, Montull, Xavier, si te parece, vamos a escucharle porque dice lo mismo, Vamos a escucharle. Primero era del 3%.
y después fue del 4%. ¿Qué fue por el coste de la vida o se decidieron No, porque Convergencia quería más dinero. Querían más dinero. ¿Qué pasaba con ese efectivo? ¿Se lo daban ustedes al señor Osàcar? ¿Venía a buscarlo al Palau? Sí, venía, yo tenía el dinero a punto, en un sobre, él lo recogía, lo contaba y se iba. Bueno, Xavi, esto ya es obsceno. O sea, el dinero llegaba al Palau en un sobrecito y directamente al contable de Convergencia. Eso es, que es el que firmaba los recibos. La gente se preguntará, ¿cómo no está imputado Artur Mas? Artur Mas, si acaso tenía el acuerdo con la cúpula de Ferrovial para el Doudés, pero al que mandaba era el tesorero. Claro, por eso y el tesorero llegaba allí y decía, ¿cuánto hay aquí? No sé cuánto. Contaba y decía, recibí. Y esto es lo que cuando entraron las Mossos d'Esquadra en el Palau se llevaron la documentación contable y el que salía era Osàcar, el tesorero, que es un señor, pues un anciano que seguramente pues no tiene por qué apechar con esto si es que no le toca. Efectivamente. Bueno, vamos a ver más porque esto no concluye aquí. Si le puedes dar a la flecha, Xavi. No, a la flecha. A la flecha. Efectivamente. Vale, vamos a ver. La sentencia, ¿qué es lo que dice exactamente? Que digamos que se han defraudado 23,7 millones, de los cuales 14 millones se lo atribuye directamente a Millet y a Montull. ¿En qué se lo gastaron? Pues Xavi, en viajes, en obras, en compras, bolsos también, en una boda. Bodas de las dos hijas. Bodas de las dos hijas. En hijas. una de las dos hay una anécdota estupenda, que es que Félix Villet, como le llaman en Cataluña. Villet con B de Barcelona. Con B, sí, por sí. la pasta. Pues organiza en el Palau la boda de una de sus hijas, la de las dos, pero bueno, en uno de los dos casos, cuando termina todo esto, se va a ver al consuegro y le dice, bueno, oye, mira, esto ha costado tantos cientos de miles de euros, me debes la mitad. Encima le cobra el consuegro la mitad. Además, o sea, cosa bueno, que bueno. se habrá enterado ahora y estará muy contento. Bueno, y 6,6 millones de euros, y atención, esto quizás es lo más grave de todo, para Convergencia Democrática de Cataluña, por lo que estábamos hablando de esas comisiones irregulares, esas obras públicas. Esto, financiación irregular, Xavier, Absolutamente, no sé de cómo la más obscena que pueda haber. Porque, hombre, unos señores que presumen de patriotas, nacionalistas, supremacistas y que te miran por encima del hombro, lo que están haciendo es hacer que la economía de la pública catalana, de la Generalitat, vaya peor. Porque es evidente que Ferrovial no dejaba de repercutir a la obra lo que pagaba en comisiones ilegales. Bueno, y quedan 3,1 millones todavía pendientes de justificar. Si le das a la fecha, Xavier, sí. Pasamos ya a algunas de las últimas reflexiones. Hay una que me interesa muchísimo. ¿Qué pasa con Artur Mas? Decía Xavier que firmaba Osàcar, que él no dejó su firma en ningún lado. Pero atención, porque Joan Llinares, que fue el presidente el director, del Palau de la Música, cuando se descubrió todo el expolio y lo pusieron, fue entre un consorcio, se le puso a él como persona independiente, ha dicho lo siguiente respecto a Artur Mas. Dale. El tesorero de Convergencia no tenía capacidad para decidir cosas tan importantes como era el que una gran empresa constructora derivara dinero de la contratación pública hacia el partido, que esto se decidía mucho más arriba y que el tesorero de Convergencia, al igual que los tesoreros de todos los partidos, no tienen esa autonomía. Ellos trabajan bajo órdenes de sus superiores. Y el por qué está ocurriendo de que en los procesos abiertos por corrupción la investigación se quede sobre la figura de los tesoreros es una de las cuestiones que yo pienso que marcan en estos momentos nuestros puntos más débiles en la lucha contra la corrupción. Xavi, esto es gravísimo porque de alguna manera exculpa a Osàcar diciendo, oye, no, que Osàcar no tenía la iniciativa. Bueno, aquí, no hace nada sin la autorización de sus superiores. Es que Osàcar ha sido instruido en que debe contener eso como un cortafuegos, niega todos los hechos y apechuga con la condena que le echen. Así no, la justicia no puede hacer maravillas. Si él dijera, no, oiga, a ver, yo obedecía órdenes y me las daba fulanito, pues la justicia hubiera ido a perseguir en este caso a Artur Mas o a quien conviniera. Pero él ha repercutido toda la acción de la justicia sobre su persona a la medida, uno, que niega los hechos y los otros los admiten, y dos, que no dice, oye, esto por elevación deberíais reprochárselo a quien me manda. Este es el típico señor de la carterita. Va con la carterilla, buen día, oye, que vengo a recogerlo de este mes, que me habéis llamado. Sí, mira, claro, el sobre de esta obra y de esta otra y esta otra. Y él lo lleva a Andorra o a donde convenga, ¿no? Sí, con los musenes y las vidas. Bueno, esto, muchísimas gracias, Xavi, yo creo que ha quedado clarísimo. Enseguida lo debatimos en la mesa. Ojo que veremos un cara a cara de quién es quién y cuánto deben responder con sus fianzas y las condenas. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y entramos enseguida de lleno en el debate aquí, en el Catalán. Hasta ahora.
Año nuevo, ducha nueva. Ya estamos en enero y ha llegado el momento de que por fin cambie su bañera por una ducha y pueda ducharse con tranquilidad y seguridad. Cambie su bañera por un plato de ducha antideslizante y con 10 años de garantía con Securibat y disfrutará de una ducha relajante cada día sin tener que padecer la incomodidad de una bañera y el peligro que conlleva. Securibat se adapta a usted, a su espacio, a sus necesidades, a sus gustos y sobre todo a su presupuesto. Y como siempre le ofrecen la financiación más cómoda y flexible. Es tiempo de reformas. Anímese, llame ahora, pida su presupuesto sin que le comprometa a nada en el teléfono gratuito 900 101 191, repito, 900 101 191 o en securibat.com. Recuerde, Securibat presta servicio en todo el país. Llámeles y visite su tienda más cercana. Y si reside en Madrid, no deje de visitar su exposición situada en la calle Hermosilla 54. Securibat, obras limpias, rápidas, garantizadas y buenos precios. 10:35 de la noche, aquí seguimos en el Gat al Agua, en esta noche de lunes 15 de enero del año 2018. Sentencia, condena a Convergencia Democrática de Cataluña hoy por esas donaciones, esas comisiones ilegales que cobró a cambio de dar obra pública, en concreto a Ferrovial, 6,6 millones de devolver. Lo hemos explicado con nuestro compañero Xavier Cajo, tiempo del análisis de las valoraciones. ¿Qué os parece lo que hoy hemos visto? ¿Sienta algún precedente? Por cierto, ahora veremos qué es lo que decían muchos líderes nacionalistas hace unos meses, unos años, cuando defendían que no había nada, que es una persecución contra Convergencia, y van a ver lo que dicen a día de hoy. Pues no sé, a mí me suscita varias reflexiones, ¿no? El caso lo habéis contado perfectamente, yo creo que es claro, diáfano, además los condenados lo han confesado, por lo tanto muy poco que añadir sobre ese asunto, ¿no? Pero sí sobre la lentitud de la justicia, ¿no? Es que desde 2002, como narras tú, que se empieza a investigar, aunque la Fiscalía lo archiva, ellos sabrán por qué, hasta 2018 pasan 16 años hasta que hay una sentencia. Una justicia tan lenta, desde luego, es poco justicia, ¿no? Creo yo. Por muchos motivos, ¿no? Entre otras cosas porque la actualidad del tema prescribe. La gente que bueno, podría haber sido una sentencia absolutoria y tienes 16 años a gente sometida, ¿no? a ver qué pasará con ellos en el futuro. En este caso les han condenado y han estado 16 años supuestamente en la cárcel, en la calle de Rositas, ¿no? No, quiero decir, por un motivo o por otro no es justo, ¿no? Pero en segundo lugar, si me permites, la otra reflexión es que ya hay dos partidos condenados en España por corrupción, por financiación ilegal, que son el Partido Socialista y Convergencia Democrática de Cataluña, ¿no? A lo mejor el tercero puede ser pronto el Partido Popular, o por lo menos eso dicen, ¿no? Sin embargo, fíjate la curiosidad, ¿no? El Partido Socialista en su momento tuvo, yo creo, la indecencia de montar aquel cordón sanitario, como le llamaron, en torno al Partido Popular en época de Zapatero, por la corrupción del Partido Popular, por la ideología al final del Partido Popular, ¿no? Disfrazada de muchos temas. La corrupción que ha hecho imposible, por lo visto, pactar con el Partido Popular, mientras el propio Zapatero pactaba con este partido del que se sabía, se intuía, se sospechaba, había sospechas fundadas, que era absolutamente corrupto y estaba a partir un piñón con Artur Mas pactando un estatut que nos ha traído hasta la situación actual que conocemos en Cataluña. O sea que es una situación verdaderamente rocambolesca, ¿no? Un partido que ha gozado en ese sentido de cierta bula, ¿no? Por parte de los demás. Sí, pero lo primero es que cuando se produce una dilación judicial a veces es porque quiere el imputado. En este caso es así, porque pone todo tipo de objeciones, porque, en fin, obstaculiza, porque tal, porque cual. Bien. En segundo lugar, el primero que hace el cordón sanitario al Partido Popular es Mas, Artur Mas Gavarró. Este se va a un notario, tome usted nota, señor notario, que pago yo. La escritura la pagará en Ferrovial. Tome usted nota. Jamás, bajo ningún concepto, voy a tener nunca que ver con el Partido Popular en política. Y con ese papel se presenta a elecciones, antes de lo que tú narras de Zapatero. Y luego, hombre, más cosas. Hay muchas cosas que uno no se explica. Dice, ¿cómo este tío, ahora sale en silla de ruedas, pero cuando se va a la Farga a tomar un café se levanta y deja al chico que le ayuda, al asistente, en la puerta de la cafetería y él entra por su propio pie, y se fuma un cigarro y luego sale y se vuelve a sentar en la silla? Este hombre, ¿qué tenía? ¿Qué control tenía sobre el mundo y la carne para que actuase de este modo?
Pues mira, dos cosas. Este tiene una frase genial de cuando estaba en plenitud. Dice, mira, en Cataluña mandamos 200 y nos conocemos todos. Es bastante descriptivo de cómo es mi tierra, ¿no? Y en segundo lugar, este tío tenía unas tremendas agarraderas porque el Palau de la Música es un instrumento público en el que participan, porque no es una cosa que pague la burguesía y pueda hacer allí lo que quiera la burguesía, no. La sostenemos todos los españoles, con independencia de que nos guste la música clásica o no. Sostenemos todo aquello que es carísimo porque, en fin, es un edificio antiguo, modernista, hermosísimo, pero caro de mantener. Bien, ahí ¿quién participa? El Ministerio de Cultura, ahí participa el Gobierno de España. Los señores de la Fiscalía se quedaron a cuadros cuando vieron la cantidad de invitaciones que hacía Félix Millet al matrimonio Aznar para que fueran a pasar el verano con ellos a Menorca. ¿Al matrimonio Aznar? Sí, por supuesto. Es que este Félix Millet, no te creas tú que es un pelandusco que aparece. No, no. Este se codea. Dice, oye, vamos a ver, se nos ha quemado el liceo. Es otra cosa, no tiene nada que ver con el... la burguesía catalana vendrá y lo arreglará todo. ¿Se arregló, sabes con qué dinero? Con 100 millones que puso un tal Emilio Botín, que hasta donde yo alcanzo no era de la Ampurdá. La burguesía catalana es nada. Hoy en día no es nada. Y este Millet es un tío espabilado, con cero escrúpulos, y se ofreció para ser la sentina que permitiera todos estos tráficos y le ofrecía impunidad a Convergencia. Convergencia pues estaba encantada con él. Hay una cosa importante. En el 2002, cuando se recibe el anónimo que no, tú lo llevas, no le hacen caso, se queda ahí quieto parado hasta el 2009. En el 2005 es cuando Maragall dice claramente ustedes tienen un problema que es el 3%. Gran indignación en Convergencia, decía, llevan los socialistas gobernando nada y ya han jodido las tarifas. Ya eran el 4 y eran el 5, y ahora llegan estos idiotas y ya las han bajado al 3, que era la primera preocupación que les entró. Porque cuando volvamos, a ver si nos han rebajado las tarifas. Pero es que para aprobar la reforma del Estatut a Maragall le exigieron que retirara esas palabras. Tardó 10 minutos. Vamos a recordarlas. Y la retiró automáticamente. 2003. Acaba todavía el líder de la oposición. Hoy era presidente de la Generalitat. Era presidente de la Generalitat, recién nombrado. 2005, tenía un lapsus, efectivamente, 2005, recién nombrado, y decía lo siguiente al líder de la oposición, en este caso, Artur Mas. Penso que efectivament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%. Senyor Mas, té la paraula breument. Vostè ha perdut completament els papers. Si el president de la Generalitat avui ha d'acabar aquest torn parlamentari d'aquesta manera, vostè ha perdut completament els papers. Vostè ha perdut completament els papers, senyor Maragall. Pero luego no hizo nada más. Quedó ahí, y no hizo nada más. La heroicidad duró 20 segundos. Claro, luego rectificó porque si no, no aprobaba la reforma del Estatut. Pero es que ahora tenemos el PSOE, ya tenemos Convergencia, pronto tendremos al PP y en este momento se está celebrando el juicio más gordo por corrupción del Partido Nacionalista Vasco en Álava. El del famoso Chema, con 26 imputados, con 458 años de cárcel pedidos. Para uno de ellos, el Alfredo de Miguel, le piden por 20 delitos 54 años. Es decir, nos estamos enfrentando a una realidad sistémica, que ya no es Madrid nos roba, es que el centralismo... No, el centralismo de Cataluña robaba, el centralismo de Álava robaba, el centralismo de cualquier región... Está claro que se está viendo tarde, porque está costando mucho sacar adelante estas investigaciones, pero este mal sistémico de la política está ahí y no se le ha metido mano. Es decir, ahora ya, yo creo que se han cambiado las actitudes porque se ha descubierto una cosa, que ahora se sabe, que gracias a que hay medios digitales, a que los emails dejan trazabilidad, que los WhatsApps dejan rastro y los mensajes y todo se graba, pues la gente empieza a tentarse la ropa. Pero que estamos viviendo una práctica real, sistémica. Y yo quiero hacer una ruptura de lanza a favor del empresariado. Es decir, a los empresarios ganar el dinero cuesta muchísimo y muchísimo trabajo. Para regalárselo gratuitamente a Millet o al Chema este del PNV o al que toque. Porque al final parece que es el empresario el corruptor y todos los políticos son ángeles de la guarda benditos que llegan allí, llegan los empresarios y les corrompen a todos. Si para hacer las obras en Cataluña resulta que hay que pagar el 3%,
que ciertas constructoras para hacer las obras en Euskadi pagaban su %. Que para hacer ciertas infraestructuras, y no digamos ya el AVE, con Siemens, la madre que los parió, la financiación, pagaban unos el porcentaje. Y para hacer los otros pagan lo mismo, habrá que empezarse a preguntar en manos de quiénes hemos estado hasta ahora. Yo, desde luego... Un segundo, vamos a completar también Miguel e Iván, que todavía faltan por opinar al respecto, y luego seguimos el debate. Venga. Sí, me parece una muy buena noticia siempre que un delincuente entra en la cárcel. Esto tiene una lectura... Una parte negativa, espera, que y esto... es que la justicia cuando es lenta, lo decía Benjamín, termina por ser injusta. Y de hecho debía haber más gente en prisión que no solo ellos. Si, por ejemplo, la justicia o el sistema del Estado en general se ha congraciado con buena parte de la ciudadanía española con motivo del golpe separatista, ha sido por la inmediatez con la que Oriol Junqueras y el resto de presuntos delincuentes entraron en prisión o tuvieron que fugarse. La inmediatez. Es decir, la haces hoy y la pagas mañana. Eso es lo que la gente entiende. Yo hoy lo decía Román, cuando es el PNV en el País Vasco, o CiU allí, o desgraciadamente en mi tierra, que están juzgando a gente de mi partido, y por tanto me duele mucho más que el resto, o en Andalucía, son casos en los cuales la gente hoy debe saber que felizmente la impunidad y la recuperación de lo robado está teniendo lugar. Si nos cuentan antes del verano que cuando entró en prisión Oriol Junqueras se iba a encontrar en las celdas contiguas al presidente del Barça, a Rosell, al presidente al expresidente de la COE o a Jordi Pujol hijo, no nos lo hubiésemos creído. Pero hoy, felizmente, por los cambios normativos que nos obligan, a mí, por ejemplo, como diputado, a hacer un striptease cada vez que tengo cualquier cambio en mi patrimonio, que desgraciadamente tiene lugar con escasísima frecuencia. Que hoy puedes ver... ¿No te toca la lotería muchas veces como a Fabra? No. Joder, qué pena. No, pero mira que compro toda la que me ofrecen, ¿eh? Yo a todo el mundo que me ofrece le compro. Pero hoy en día, el endurecimiento de las penas, el alejamiento de la imprescriptibilidad, la creación de órganos especializados de la Policía Nacional, la UDEF, UCO. Es decir, hoy hay más medios que nunca y, por tanto, deben saber que estos crímenes, estos delitos, la mayoría de ellos, por cierto, no son de ahora, son anteriores, pero van a aflorar todos. Es decir, todo el que la hace la paga. Y solamente así, cuando se vea el listado de docenas de personas encarceladas, el ciudadano se reconciliará con la vida política, naturalmente. Iván. Bueno, yo varias consideraciones antes de entrar en la fundamental, que es que el nacionalismo ens roba. O sea, lo que nos roba es el nacionalismo en Cataluña. Pero antes de entrar en eso, varios matices a cosas que se han dicho. Se estaba diciendo aquí que antes se había hecho un cordón sanitario al PP por el tema de corrupción. Yo creo que no. Yo creo que el PP, cuya relación con la corrupción es amplísima y hoy sobradamente conocida, no era tan conocida en ese momento. El motivo por el que se hace un cordón sanitario es un motivo puramente ideológico y que tiene más que ver con esa supremacía del nacionalismo. Bueno, pero es que el cordón, Iván, ha permanecido en el tiempo justificado luego con la corrupción. Segundo, respecto a CiU y su relación con el PSOE, que es indudable, no conviene olvidar la relación que tuvo previamente con el PP. El PP gobernó en la segunda etapa de Aznar gracias a CiU y en su momento también con el PNV, por cierto. Es decir, que el PP, lejos de ser un partido que no tiene nada que ver con el problema del nacionalismo, es uno de los partidos, como el PSOE, que ha contribuido decisivamente a que el nacionalismo haya quedado impune durante muchos años y la corrupción que proviene del nacionalismo ha quedado impune enormemente gracias a la colaboración del PP y del PSOE. Tercero, yo creo que no hay, ningún partido que haya tenido funciones de gobierno y que hoy esté libre de corrupción. Los mayores casos que se han conocido probablemente en Europa son los de los ERES en Andalucía, el caso Pujol en Cataluña, el PP no hace falta empezar a enumerarlo porque es infinito, pero claro, el PSOE también tiene un historial, pues podemos empezar a hablar de la época de Felipe González, ¿no? Desde el BOE, los contratos, compras de aviones, es infinito. Creo que no me equivoco si digo que no hay ningún partido que haya gobernado una entidad mínimamente seria que esté libre de corrupción. Y estábamos diciendo que al final el que la hace la paga, y esto es cierto relativamente. Aquí el que la hace la paga más o menos. La pagan no los grandes capos, lo pagan los consiglieres, lo pagan, es decir, no Totorrina. Totorrina, que es el jefe del clan mafioso en Italia, en Italia se acabó en la cárcel. Aquí no, aquí han entrado en prisión los clemenzas, los consiglieres, que tienen un cierto nombre, pero que no son
el corazón del factor corruptivo, de la corrupción, que es la política. Es decir, aquí Artur Mas se va de rositas. Aquí el señor Pujol no se va de rositas, pero casi. Y cuando decimos que han pasado 16 años sin que haya habido una condena, estamos hablando de que hay gente que está 16 años sometida a una vigilancia y a una sospecha y a la pena de diario, que es muy injusto. Pero también es verdad que durante 16 años ha habido una falta de consecuencias políticas sobre lo que ha pasado. Y si se hubiera investigado rápidamente y se hubiera tenido consecuencias en su momento sobre lo que había pasado, no sé yo si el nacionalismo hubiera tenido 16 años en el que ha tenido tan buenos resultados políticos. Porque cuando hablamos de la justicia política, conviene no olvidar cómo se hace en otros países. Yo siempre recuerdo el caso de Madoff, que es la mayor estafa de la historia de Estados Unidos. Una estafa piramidal que tarda 30 años en producirse, porque se produce a lo largo de muchos años, y tarda solamente desde Navidad hasta verano, es decir, unos 8 meses en juzgarse y ejecutarse. Juzgarse, sentenciarse y ejecutarse. Esa es la justicia con la que deberíamos. Hay un elemento que ha introducido hoy el señor Linares, que ya les digo es el exdirector del Palau de la Música, al que pusieron ahí, es un técnico del Estado, lo pusieron ahí un consorcio de diversas entidades cuando se descubrió el expolio. Él ha dicho que Osàcar, el tesorero de Convergencia Democrática, casi que venía a decir que no pintaba nada y que evidentemente venía a responder de órdenes superiores, de órdenes de arriba. Pero atención a la reflexión que hace sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, de que aquí solo responden los tesoreros o los que tienen responsabilidad contable y que sus superiores, no solo en Convergencia, se van de rositas. Me parece una interesante reflexión, vean. Y el por qué está ocurriendo de que en los procesos abiertos por corrupción la investigación se quede sobre la figura de los tesoreros es una de las cuestiones que yo pienso que marcan en estos momentos nuestros puntos más débiles en la lucha contra la corrupción. Los 3 puntos más débiles en la lucha contra la corrupción. Y tiene toda la razón, porque los tesoreros suelen ser personajes perfectamente anónimos, a los que cuesta mucho creer que la gente va a entregarles la maleta. Porque cuando uno va a entregar la maleta, que es una coima, un impuesto no legal, pero que se cobra para que te den una obra, hombre, se la das al conocido, se la das al que luego cuando viene el ministro de turno te sientan al lado y te dice, este es un empresario que ayuda mucho al partido, que este es muy amigo. Es decir, tú no vas a dárselo a un anónimo, se lo das a alguien que va a tener lustre y va a tener capacidad de recalificación de terrenos, de adjudicación de obras y de adjudicación de contratas, que los tesoreros no tienen esa capacidad. Es decir, yo no me creo que ningún tesorero va donde su jefe y dice, hay una serie de gente tan simpática que viene con la maleta, que coincide curiosamente con el 3%, con el 4% exacto de la adjudicación. Oye, como se han portado tan bien, habría que echarles una mano a estos señores. No. Es decir, está claro que no. Mira, y que en una empresa rara vez se queda en el contable la responsabilidad. Inmediatamente van a por el empresario y responde con sus bienes personales, presentes, futuros y con su libertad, si en su empresa ha pasado eso o ha pagado la comisión. Hombre, en cambio, el partido político al presidente de Ferrovial no lo he visto en el banquillo. Al presidente de Ferrovial yo no lo he visto ahí sentado en el banquillo. No, porque no es el que paga, claro. El que firma el pago es otro. Claro, no, pues entonces estamos en lo mismo. Volvemos a lo mismo. No, porque es que con esto que decía Román y que me gustaría puntualizar si puede ser respecto a la responsabilidad de las empresas. Benjamín, después Xavier por turno de petición. Antes venía a decir Román que, hombre, que los empresarios pobrecillos, ¿no? Que es que quieren construir y al final les toca pagar la comisión. Bueno, hombre, eso es una forma, diríamos, un poco, no sé cómo llamarla, de ver las cosas, ¿no? Porque, bueno, hay muchos empresarios que estoy seguro que no han querido entrar por el aro y están en desventaja, por lo tanto. Por supuesto. Y además hay que decir que no es el empresario el que se detrae ese 3 o ese 4% de su beneficio, sino que al final eso lo pagamos todos. Eso será, pues, supuestamente, seguramente será un sobrecoste de la obra, etcétera, etcétera, que se inflarán hasta que al empresario le cuadren las cuentas, todo salga del dinero público y la comisión esa al final la pagamos nosotros de nuestro bolsillo. No es el empresario el que se lo retrae de su beneficio. Por lo tanto, que el empresario, pobrecillo Ferrovial, que tuvo que pagar, pues no. El empresario que entra en la corrupción, además de que efectivamente no la paga de su bolsillo, sino que la saca de esas adendas o mejoras de contrato, además saca un lucro de esa corrupción, porque normalmente cobra lo que le da al político
y algo más por la gestión de darle al político de ese dinero. Pero eso genera una falta de competitividad para los demás empresarios que no entran en la dádiva. Además es muy divertido, porque vamos a hablar de muchos sectores, pero sí que es en publicidad. Curiosamente, hay unas agencias de publicidad que cuando gana el PSOE ganan todas las campañas. Curiosamente, había unas agencias de publicidad que cuando ganaba el PP ganaban todas las campañas. Y las demás empresas que no entras en ese ritmo, te quedas fuera de los concursos. Por eso digo, pero entonces en este caso Ferrovial hay un constructor que es de... Y decíais, no, y no pasa, solo pasa con los partidos políticos. No, insisto. En Ferrovial, si alguien tiene responsabilidad, al final el presidente no está sentado. El presidente en esa época de Ferrovial no está sentado. Benjamín, hay un constructor que es de tu equipo que cuenta cuando está tranquilo y relajado que un día le cita a Pujol en su despacho y le dice, hombre, usted es un ejemplo de éxito, usted ha empezado de la nada, Mire, usted le debe a Cataluña 300 millones de euros. ¿No? ¿A Cataluña? Cuénteme. Sí, hombre, porque ve, esta empresa es suya, ¿no? Y esta también, ¿no? Pues mire, las obras que les hemos dado son tanto. Una libretilla que manejaba Jordi Pujol. Este constructor, insisto, de tu equipo, pues no quiso pagar las comisiones. Ese constructor no construyó nada más en Cataluña. Benjamín, esto funcionaba hoy de este modo. Tienes a 5 empresarios en Valencia sentados en el banquillo, empresarios. Tienes a Villarreal sentado en el banquillo. Vamos a dejar concluir el hilo argumental de Orcajo y luego prosigue Román. Venga, déjame continuar con lo del caso Palau. 2 detalles más. Primero, la investigación que ponderáis tanto de fiscales, etcétera, eso es una bobada. La investigación de esto, el día 2009 que la inician, imaginemos en julio, en septiembre está concluida, porque es tan sencilla como decir, contabilidad de la Fundación del Palau de la Música. A ver, ingresos, fulanito, 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 porque no se escondían. Ahí constaba Ferrovial, entrega al propósito de la música catalana tanto. A ver, venga, Consejería de Obras Públicas, obras adjudicadas a este constructor. Ah, muy bien. Haces un Excel y ves que, coño, milagrosamente, coincidiendo en fecha, el 4% de la obra entra en el Palau. Y así una vez, y 2, y 10, y 20, cerrada. Esto en un mes se arregla en cualquier fiscalía, que son muy buenos profesionales. Y por último, no avanzamos en la lucha contra la corrupción porque fijaros que siempre que aparece un caso, un bochinche político de corrupción, hay alguna fundación implicada. En este caso, la Fundación del Palau de la Música Catalana. Las fundaciones son, con alguna excepción, las fundaciones que tienen relación con lo político son unos sumideros, son una vergüenza. Están mega protegidas, blindadas, diría yo, por los poderes autonómicos. Las fundaciones, que encima tienen una tributación específica muy agradecida y comprensiva, porque son por el bien social y tal, las que no sean y puedan acreditar el bien social deberían ser absolutamente cerradas, porque ya tenemos tantos casos de corrupción que pasan a través de una fundación que esto huele fatal. Venga, vamos concluyendo este asunto que tenemos más temas. Iván. Estaba diciendo antes que prácticamente todos los partidos que han gobernado han tenido casos muy graves. Creo que además está demostrando que se producen a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel provincial, a nivel local, en todos los niveles de administración pública. Y tenemos que empezar a hacer algo para acabar con esto. Esa es la clave. No puede ser porque esto ya es endémico. Esto es sistémico. No es que uno por un lado, otro por un lado, fíjate este golfo. No, no. Es que esto es parte del sistema político en España y hay que acabar con esto. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Yo creo que hay 2 que son imprescindibles. Primero, que el Tribunal de Cuentas empiece a auditar los partidos y publique sus conclusiones en el año siguiente. O sea, igual que una gran empresa, una mediana empresa, que estos partidos, el caso del Partido Popular, pues tiene presupuesto de 100 millones de euros, o tenía 100 millones de euros al año. O sea, que ya es una empresa de un cierto tamaño. Esto requiere una auditoría, como la misma que se le exige a un señor que vende zapatos o a un señor que vende servicios de consultoría. Una auditoría bien hecha y no este mejunje que hace en el Tribunal de Cuentas, que además ni se publica ni se conoce. Y segundo, yo creo que va siendo hora de que pensemos si estamos haciendo bien los ciudadanos, los españoles, en poner tanto dinero y tantos recursos en manos de nuestros políticos. Es decir, en España tenemos maravillosos empresarios, grandes trabajadores, buenos deportistas, buenos cocineros, buenos músicos, buenos diseñadores. En general, destacamos en casi todas las materias de la vida. Y hay un sector que nos está machacando, que es el sector político. Pues oiga, será el momento de empezar a pensar que no hay que dejar el 40% de nuestra economía en manos de los políticos. Será el momento de empezar a pensar que hay que reducir el tamaño del Estado en sus vertientes nacional, autonómica, local, provincial. Será el momento de empezar a recuperar de los políticos, por parte de los españoles, el control de nuestro futuro y de nuestros presupuestos y de nuestros impuestos. ¿No será que tenemos que empezar a reducir el control que tienen los políticos en nuestra vida y el dinero que manejan en nuestra vida? Son las 2 únicas maneras de hacerlo: auditar sus gastos y reducir la cantidad de dinero que fluye por sus manos. Diputado. Sí, una breve acotación.
información. Es verdad que las fundaciones se han utilizado en algunos casos para eso y de hecho la última reforma que hubo de la ley de financiación de partidos políticos prohibió que las personas jurídicas hiciesen donaciones a ninguna fundación vinculada a ningún partido político. Se les da el mismo trato a efectos de financiación que los partidos políticos. Y efectivamente el autor material del crimen, es decir, el tesorero, es al que con más facilidad se pilla. Pero es verdad que después, y yo confío en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, que cada día hacen mejor su trabajo, y lo hemos visto con lo de Diana Quer y con la capacidad que tienen, al final vemos sentado y en prisión a expresidentes de comunidades autónomas, a expresidentes de partidos políticos nacionales como Manuel Chávez, incluso partidos disueltos, como Unión Mallorquina al completo, con todos sus dirigentes en prisión, con lo cual naturalmente se empieza por el autor material del crimen, pero al final el autor intelectual termina por aparecer porque 2 más 2 son 4. Gonzalo, déjame agradecer una cosa al Partido Popular. Venga, pero brevemente, que nos tenemos que ir a publicidad. No me lo creo. Sí, no, vamos a ver. Hoy se le ha podido condenar a Convergencia gracias a la reforma legal que hizo el Partido Popular. Porque en la reforma de Zapatero se habían quedado como responsables que podían ser al margen de un delito de estos de financiación ilegal, sindicatos y partidos políticos. Y la reforma que hizo el Partido Popular incluyó a los sindicatos y a los partidos políticos. Y la sentencia de hoy, en el que se condena... No estás en modo ironía. No, en absoluto. Estoy diciendo... Sí, es que las cosas son como son. Hay que reconocer que es una cosa que se ha hecho bien. Y no me cuesta nada, porque es una introducción que hizo el Partido Popular de que partidos políticos y sindicatos pudieran ser responsables como organización del beneficio recibido por la financiación ilegal. Y eso lo hizo el Partido Popular. Bueno, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos. Seguiremos con el Parlamento de Cataluña. Los letrados, los abogados, los servicios jurídicos de la Cámara Regional han dicho a Puigdemont que que no se puede investir desde Bruselas de manera telemática con Skype. Otra cosa es que los independentistas le hagan caso. También hablaremos del nuevo informe de la Guardia Civil, demoledor, diciendo que ANC y Òmnium Cultural son organizaciones para sembrar el odio, lo dice la Guardia Civil. Y también hablaremos de las últimas encuestas del CIS, que no dejan muy bien al Partido Popular, ya que da a del País y del ABC, que dan a Ciudadanos como la fuerza más votada en nuestro país. Breve pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta. Pasan 5 minutos de las 11 de la noche, seguimos un par de apuntes más en Cataluña, porque esta tarde conocíamos el informe que han hecho los responsables jurídicos, los letrados del Parlament de Cataluña, en el que le dicen directamente a Carles Puigdemont que no puede optar, digamos, a la investidura a la presidencia de la Generalitat de Cataluña de manera telemática. Dice que estos debates, con mayor intensidad que otros, se organizan intuitu personae, de manera que sin la participación directa y personal del candidato o del presidente de la Generalitat, carecerían de un elemento esencial del procedimiento. Añade además los servicios jurídicos que se hace imprescindible no solo la asistencia de los protagonistas en el debate, sino también el cumplimiento de lo que caracteriza el debate parlamentario, es decir, la oralidad, la contradicción directa y la garantía del principio de inmediatez. Esto a 2 días, a 48 horas de que el miércoles, día 17, los diputados se constituya, digamos, el Parlamento catalán, vayan a recoger su acta. Esto no es vinculante. Ese es el problema. Porque va a haber una mayoría, después de la mesa de edad, cuando se constituya la mesa, va a haber una mayoría INDEP que va a considerar que van a decir que no toman en consideración
más que como opinión, el informe jurídico. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Y a partir de ahí ellos van a decidir que vale, que vote Rita la Cantadora, un tablero. Luego eso te da pie al recurso, luego, obviamente. Por ese motivo ha entrado en prisión gente, es decir, los 7 miembros de la mesa del anterior Parlamento, Carmen Forcadell y demás, hemos visto lo que ha seguido, ¿no? Pero sí, vamos. De hecho, es lo que van a hacer. Hoy decía Rajoy en su intervención... Entonces, ¿para qué sirve, digamos, este...? No, es muy importante, porque eso les sirve... Si al final la mesa se lo puede pasar por... Es como un informe del Consejo de Estado, que muchas veces son pertinentes, pero no son vinculantes. Pues en este caso no es pertinente ni es vinculante, no es obligatorio, quiero decir, ni es vinculante... Pero, hombre, sí es muy significativo que los letrados 8 letrados del Parlamento te digan que lo que quieres hacer... Tiene un valor probatorio. Claro, pero es que además hay una raya roja, lo decía hoy Rajoy en su discurso en la Junta Directiva Nacional, si de algo ha servido la aplicación del 155 y todo lo que ocurrió con el proceso es que se vea que España tiene elementos, herramientas para defenderse, ¿no?, ante un ataque. Bueno, y aquí, una vez que se constituye... Sí, la mesa puede decidir que a Puigdemont se le puede investir desde Bruselas telemáticamente o incluso... Por carta, ¿no?, manuscrita. Pueden decidir lo que quieran, pero una vez que el Tribunal Constitucional lo paralice a instancias del Gobierno, y eso es automático, y suspenda esa ejecución, cualquier paso que den más allá están delinquiendo de nuevo. Y se ha establecido muy claro ya que puedes dormir en Extremera o en Soto del Real, según tu género, ¿no? Y bueno, el que vaya a hacerlo se va a tentar la ropa 2 veces. De momento, Forcadell ha dicho que ella no quiere saber nada de la mesa. Por algo es. Aquí el que quiera dar ese paso sabe a lo que se arriesga. Y yo creo que aquí el problema subyace en que nadie quiere investir a Puigdemont, ni Esquerra Republicana ni muchos de su partido. Pero nadie quiere aparecer tampoco como el traidor que se va. ¿Por qué no quieren investir a Puigdemont? Porque saben que esto es entrar de nuevo en una vía que lo único que te conduce es al precipicio. Al precipicio y escucha. Sí, pero entonces, ¿cuál es el plan B? Si no es Puigdemont, ¿qué otro candidato? Porque Junts per Catalunya, desde luego, si ves en la lista, que es la lista del presidente, aunque muchos de ellos sean del PDeCAT, no hay ningún otro candidato. Puigdemont es el menos malo, que ya es decir. Yo no comparto el análisis. Yo creo que Esquerra está en lo mismo, a pesar de que tenga diferencias tácticas, no son de fondo. Esquerra ha tenido tiempo para establecer puentes con lo que podríamos llamar sus fronteras políticas, por ejemplo el PSC, por ejemplo Comuns, por ejemplo... Me desentiendo de Puigdemont, no le comprendo, se ha ido a Bruselas, por lo tanto, nosotros no renunciamos a la independencia ni a la idea de la República, pero vamos a profundizar en una mayoría que sea realista, que es la palabra de moda. Esta no lo es, por lo tanto, pero tampoco la abandonan. Cuidado con Esquerra porque... Pero permíteme una matización de esa. Entonces resulta que tenemos la investidura. Mira, ¿qué les interesa a los dos? A Junts per Catalunya y a Esquerra y a En Comú y a los, de la CUP más que a ninguno. Erosionar al Estado. Es la única estrategia. Pero ¿y cómo se consigue eso? Necesita mártires, ¿eh? Investidura telemática hasta el minuto que se pueda mantener. Cuando ya no toque, no se pueda y tal, plan B. Ya veremos cuál es el plan B que nos tiene. Pero que te quede claro, esto es el día de la marmota y ellos cada día que pasan produciendo la sensación de tener un forúnculo en el trasero al Estado español, les produce una enorme satisfacción. Yo creo que, mira, primero, yo creo que sí que hay... Un momento, vamos a completar, Iván, y después la réplica de Benjamín. Venga. Yo creo que no hay que olvidar que además están envalentonados, porque ellos estaban derrotados hace un mes y medio, cuando estaban entrando en prisión, cuando la calle se había ganado, cuando algunos estábamos... llegamos a llevarlos a muchos de ellos a los tribunales, no precisamente el gobierno ni el partido que le apoya, pero estaban en un momento crítico. Y cuando se convocan unas elecciones absolutamente improcedentes y se les vuelve a dar pábulo y encima las ganan, porque era obvio que las iban a volver a ganar, pues vuelven a estar envalentonados. Entonces, como tú dices, ellos lo que van a hacer es, hasta el último minuto, intentar arrastrar al Estado hacia el abismo. Como saben que el Estado es débil, como saben que el gobierno es débil, como saben que delante tienen una vicepresidenta, que es la que han nombrado para este asunto, que dijo que es legítimo el independentismo, como saben que no les va a pasar nada hasta el último minuto y les pasa a uno o a dos de ellos. Sí, les pasa a uno o dos de ellos, pero el grueso de la gente que toma decisión no le pasa nada. Hombre, no, porque entra la cárcel una, a toda la otra, mesa al completo, luego, a toda la mesa al luego completo. Se levantan ahí y dicen que ellos juran la Constitución, que la acatan y que esto era solo una idea política. Pero es que la historia no ha acabado aquí. La historia no ha acabado aquí. Se les ha dado un pequeño aviso, pero en absoluto se le ha dado... un pequeño aviso. Pero si la Fiscalía ha caído sobre ellos y tienen una amenaza grave sobre esto, que son rebelión, los que están nada diciendo menos, sobre eso, que no son uno o dos que son los que van a la cárcel, pues sí, efectivamente, la que ha pasado ya por
la cárcel no quiere volver. Pero bueno, hay gente que todavía no lo ve de esa manera. No, sí, otros no estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que ellos van a llevar el Estado al límite. Saben que el Estado es débil, saben que el gobierno no está dispuesto a confrontar, saben que tienen delante a un rival muy débil. Y como se más ganan las elecciones... Permíteme esa matización, Miguel, perdón un segundo. Es que no es cierto nada de lo que has dicho. Diputado, es que hay un Román gobierno, y Benjamín, es que hay un gobierno en la cárcel la mitad y la otra mitad huido. Decir que el gobierno de España es débil cuando ha conseguido, a través de la Fiscalía, ha sido el fiscal el que ha pedido prisión y los jueces lo han determinado, están en la cárcel. Y si nos cuentan esto en julio, no nos lo hubiésemos creído. Es que si nos cuentan un en gobierno julio disuelto, que iba a ser tan débil el gobierno del PP las contra estos embajadas tíos, tampoco cerradas, nos lo hubiéramos creído. trapero destituido. Para Hoy poner otro mismo, igual. permíteme, hoy mismo Rajoy ha vuelto a decir que ni telemática, ni virtual, ni leches. Bueno, que el ya me quedo más tranquilo. 155... Si lo ha dicho Rajoy, me quedo mucho más tranquilo. Pero ¿no te crees que Oriol Junqueras esté en la cárcel? ¿No te lo crees? Oriol Junqueras ha salido de la cárcel a decir que se arrepiente aunque le pese a Rajoy. Aunque le pese a Rajoy. Ese estado débil al que tú... Un momento, Iván, vamos a dejar al diputado que hable, igual que venga, respetamos turnos, venga. Ese estado al que tú atribuyes tanta debilidad ha conseguido meter en la cárcel a los delincuentes. Están en la cárcel. Y además por tiempo algunos indefinido. han metido un pequeño partido extraparlamentario. Han tenido en contra del criterio del partido del gobierno. Humillarse, que hacer el ridículo, que ponerse de rodillas, que fugarse. Han tenido que hacer todo eso y además no tienen solución. Es decir, el que la ha hecho, la ha pagado. Y lo que han hecho los letrados es decirle, oye, vais a volver a prevaricar. Haced lo que os dé la gana en la mesa, pero prevaricaréis. Y en España el que prevarica contra el Estado acaba en prisión. Venga, Román, Benjamín, y luego tendrá la réplica, si quiere, Iván, quiero escuchar a Rajoy también. Ante la debilidad que ha habido en la aplicación del artículo 155... Es decir, yo entiendo que el PP y Mariano Rajoy diga lo que quiera, pero la percepción de los ciudadanos se ha visto en las urnas en Cataluña, que no ha sido precisamente muy premiado el Partido Popular con la percepción. Por lo contrario. No, por la debilidad de su aplicación. El que se lo ha capitalizado ha sido Ciudadanos. El ciudadano no quería el 155. Pero mira, al final la gente no quería 155 a Ciudadanos, pero al final Ciudadanos es el que se ha llevado el gato al agua. Pero es por otra cuestión. Y luego quiero otro. El 70% de los españoles, según el CIS, apoyaba la decisión de Rajoy en el resto de España. En Cataluña solo el 30%. Pero mira, ahí hay una cosa que... No es por tibieza. En Cataluña nos han penalizado porque allí el PP ha conseguido que se parezca... Pero un segundo, Román, y por matizar también a lo que decía Benjamín, es que ni PP... ni PSOE ni Ciudadanos, nadie quería el 155, el PP se vio, digamos, obligado. Vamos. Es que dice Benjamín, es que el Ciudadanos no lo quería. Es que a comienzo de septiembre ni el PP no lo quería nadie. Absolutamente nadie. El día que se reúnen con Urkullu, ofrece que si Puigdemont convoca las elecciones, el artículo 155 no se hace. Que ahí se fasca trabajando Urkullu como un loco, que es lo que decía, 40 años asesinando, exilios, decenas de miles de heridos generados por el nacionalismo vasco y el independentismo vasco sin 155. Y estos tíos, por una porquería de estas, van a abrir la veda del 155. Se fregó todo el mundo. Y Rajoy diciendo, bueno, si me convocan las elecciones yo no lo convoco. Cuando ya se había cometido todo tipo de delitos de sedición y de atentado. Mariano Rajoy es el único que tiene que preguntar por carta que le diga si lo que hemos oído todos los españoles, que se ha declarado la República Independiente de Cataluña y que queda en suspenso, pero se ha declarado, que se lo digan por carta. Anda. Luego hay otra cosa que hay que tener mucho cuidado, Miguel. Hay que tener mucho cuidado. Que ya metió la pata Soraya Sáenz de Santa María. El que mete en la cárcel no es el gobierno. El que mete en la cárcel no es el gobierno. Que ya metió bien la pata Soraya Sáenz de Santa María. No, es el fiscal. El que mete en la cárcel es la denuncia y la acusación popular que está haciendo los señores de Vox y la fiscalía. Que oye, pero ¿por qué el Partido Popular se atribuye la virtud de la fiscalía? Gobierna el PSOE, la fiscalía actuaría. Gobierna Ciudadanos, la fiscalía actuaría. ¿O no creemos en la separación de poderes? ¿Me dejas hablar? Sí, pero vamos, pero es que os estáis atribuyendo un hecho que no es del Partido Popular. Responde el diputado y después Benjamín. El fiscal Maza, que en paz descanse, lo nombró el gobierno actual, presidido, lo siento decírtelo, por don Mariano Rajoy, lo nombró. Lo censuraron a propuesta de Ciudadanos y del PSOE, es decir, pero esta misma legislatura, es decir, los censuraron y fue ese fiscal general del Estado, permíteme, Román, que termine, el que pidió prisión
el que pidió prisión porque se lo merecen. Pero no por órdenes del Ejecutivo. Es que me estás poniendo de los medios. Oye, por favor, vamos a dejar... Esta atribución... Vale, Román, vamos a dejar... Es que si no, no se entiende... Que no se entiende el debate en casa, por favor. Venga, diputado. Un fiscal, o sea, un juez solo puede meter en la cárcel a alguien cuando las partes o la Fiscalía lo solicitan, bien. La Fiscalía del Estado, elegido por un gobierno democrático, lo pide. Y me parece muy bien. Y que ahora digamos, como decíais, que el Estado no tiene nada que ver en esto... Hombre, no, el Estado sí, bien. el gobierno El Estado no. sí, pero hay una diferencia, diputado, entre el Estado y el gobierno. O al menos quiero pensar eso. Yo también. Pero cuando perdemos la votación porque nos atribuyen al PP, que hemos nombrado a un señor Maza, que es muy malo, y nos quedamos solo votando, defendiendo a un fiscal general que lo ha hecho bien hasta el último segundo de su vida... Venga, Benjamín, ¿sabes de las cosas momento, que Benjamín, no, Iván, por favor. Puede defenderse de los ataques del Partido Popular, de las influencias del Partido Venga, Popular. Benjamín. Decía Orcajo que no hay plan B, que el plan A es Puigdemont y que no existe un plan B. No lo hay en el gobierno, independentismo, si lo hay es con los independentistas. No, has dicho que no había un plan B si a la telemática de Puigdemont, que el plan B ya vendrá. El único candidato que tiene, de hecho, es Puigdemont y ya no hay plan B en el independentismo, por lo tanto, ni se arrepienten ni tienen intención de rectificar, sino que van a piñón en su único plan, que es erosionar al Estado. Obviamente su plan es erosionar al Estado. Claramente. Pero sí existe un plan B, y el plan B se llama Junqueras. Sí. Porque eso sí que sería una erosión, diríamos, para la imagen de España, fácil de vender, entre comillas, en el exterior, aunque la podría comprar el que quisiera, pero mucha gente probablemente no, pero otras sí, que es tener a un presidente investido legalmente, porque ese sí podría ser investido legalmente, estando en la cárcel. Esa paradoja democrática se podría producir y eso podría erosionar al Estado. Es que, hay plan B. No, es que Turull ha dicho algo. Momento, vamos a hablar del plan B, es que así lo completamos. Hoy Turull, como saben, uno de los portavoces de Junts per Catalunya, ha dicho que es o Puigdemont o Puigdemont. Esto decía. Sí. Ahora sigo. Por tanto, la única alternativa sería Puigdemont o elecciones. O Puigdemont o Puigdemont. Igual que el referéndum o referéndum, ¿no? ¿Y qué va a pasar? El presidente de la Generalitat tiene que presentar un plan de gobierno y pedir la confianza de la Cámara. Es así. Por tanto, lo que no se dice es que deba hacerlo físicamente. No se dice. Entonces, a partir de aquí, comienzan las diversas interpretaciones. Y el presidente del gobierno, presidente del PP, hoy, reuniendo a la junta directiva de su partido, decía lo siguiente: atención, si Puigdemont sigue RQR con su intención de ser investido telemáticamente desde Bruselas, el 155, él no lo van a tolerar, su gobierno, y el 155 se seguirá aplicando. Y vean después la reacción de Puigdemont, que tampoco ha dejado indiferente a nadie. Vean primero a Rajoy. Porque no se puede tomar posesión desde Bruselas. Y si no lo hace, el artículo 155 seguirá en vigor, no porque lo diga yo, sino porque la decisión que adoptó en su día el Senado dice que el artículo 155 seguirá en vigor hasta que tome posesión el nuevo presidente después de la celebración de elecciones en Cataluña. Hoy, a continuación, a través de la red social Twitter, decía Puigdemont: Mariano Rajoy, con 4 diputados el 21 de diciembre, continúa gobernando Cataluña desde Madrid. Que sea demócrata y respete la decisión del Parlamento de Cataluña de restituir al gobierno catalán. Venga, ahora sí, vamos concluyendo, Benjamín, y vamos a este lado de la mesa. Venga. No, que es que la desgracia, porque al final hay plan B. Lo que pasa es que nadie se atreve a verbalizarlo por miedo a ser considerado un traidor, a que se baja del carro, a que etcétera, etcétera. Y además tienen la desgracia. Y el plan B es Junqueras. El plan B es Junqueras, obviamente. Tener a un presidente, ya digo, en la cárcel, pues bueno, es el sueño dorado del independentismo, ¿no? Porque sería además una forma legal en la que no necesitarían más cabezas de turco. De la otra manera, invistiendo a Puigdemont, necesita muchas cabezas de turco. Bien. La mesa que lo apruebe, etcétera. Pero es que además tiene la desgracia el independentismo de los que están dirigiendo tanto el plan A como el plan B. Es gente que está muerta políticamente, por mucho que Iván se empeñe en que no. Tienen un horizonte penal negro. Están arruinados económicamente, en un futuro me refiero, y políticamente están absolutamente acabados. Y están en una huida hacia adelante porque tienen muy poco que perder. El resto del independentismo, que pueda ser más sensato, manda muy poco ahí. Y están en un callejón sin salida. Iván y porque saben que tiene delante un gobierno débil, un gobierno que no se atreve a imponer la ley, un gobierno que ha tolerado que se incumpla la ley en todos los aspectos en Cataluña, pero no últimamente, desde hace años. Un gobierno que no permite que se estudie en español en ningún colegio de Cataluña, en ningún colegio del País Vasco excepto uno, en ningún colegio de Galicia. Tiene delante un gobierno
que piensa que el nacionalismo es absolutamente legítimo. Lo dijo la vicepresidenta del Gobierno, que es absolutamente legítimo. Pues no, señor. Es que un partido, perdón, que yo no se deja hablar ni hablar. Un partido que está para destruir España no es legítimo. No es legítimo, por mucho que lo digáis. No lo habéis entendido. No habéis entendido nada todavía. La calle no os ha enseñado nada, a pesar de que estáis intentando acallar a la gente. Intentando que la gente baje las fronteras, intentando que la gente no salga a la calle, intentando que la gente no pida prisión para los... Sí, intentando que la gente no pida prisión para los golpistas. Todavía no habéis entendido que el nacionalismo no es legítimo. Y no solo no es legítimo, es que está para destruir España. Y por eso es ilegítimo. Y por eso es legítimo en cualquier otro país. Tú quieres decir que es legal porque lo es, lo dice la legislación española, pero consideras que no es legítimo. Un país, pero eso es tu opinión, no puede permitir. Pero por encima de tu opinión está la ley y la Constitución. Y ya Iván, pero está. Reclamamos a los independentistas que cumplan la Constitución y tú dices que no, que los prohibamos. Hombre, no se les puede prohibir, que no se les puede prohibir. Que hay que prohibir un partido que no, que por mucho que nos tapemos los ojos, el independentismo va a seguir existiendo mañana. El problema partidos que no condenan el terrorismo, por el mismo que no es lo mismo, Iván. Aquellos que están aquí para destruir España no pueden ser permitidos. Vosotros pensáis que no es lo mismo. Y ese es el problema, que saben que sois débiles. Una tercera opinión, Xavier. A ver, Xavier. Vamos a ver. Un momento, por favor, Xavier. Oye, Iván, lo arreglamos todo en 30 segundos. He escuchado con mucha paciencia a Mariano Rajoy. Y su técnica vuelve a ser la del burladero. No es que yo lo diga, es que eso es lo que dice lo que aprobó el Senado, que esto no funciona hasta que no sé qué. Pero no es que yo lo diga, no es que yo lo diga, no. Ya llegó la hora de que tú afrontes esto por derecho y te vayas a Cataluña y le digas a Mónica Terribas y al otro, a Toni Soler y a todos estos de la TV3, les digas, se acabó esto del presidente en el exilio. Este es un presidente fugado. He dado instrucciones al fiscal para que proceda contra todos vosotros que le sigáis llamando presidente en el exilio. Poca broma, que el 155 se va a imponer si vosotros intentáis retorcer la legalidad vigente, el artículo 4.1 del reglamento del Parlamento de Cataluña. No escudándose en el burladero una vez más. No, bueno, es que yo, claro, no es que lo diga yo, es que lo dice la ley. No es que lo diga yo, es que lo dice quien lo aprobó en el Senado. Mire, yo quiero ver de una vez por todas al presidente de mi país afrontando por derecho y por respeto a los 3 millones de catalanes que siguen pensando ser españoles y quieren serlo, que estén tranquilos. Pero ¿no veis que las empresas no dejan de fugarse? ¿Pero no veis que no surte efecto el 155? Mirad, la última decisión del 155 la firma Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Cultura. No, que se le entreguen 7 millones de euros a las entidades que hacen así, el tamborcito Duracell del independentismo. Un error esa es la última. Si quieres te cuento las otras 11. Tengo 12 seleccionadas en el rosario de cuentas que tengo para el 155. Esto es una gran irresponsabilidad. Y tienen derecho los catalanes que siguen queriendo ser españoles en reclamar que Mariano Rajoy baje al ruedo y pise territorio catalán. Pero lo pise de verdad. Bueno, pues si todo esto, Xavier, es opinable. Lo que no es opinable es decir que el independentismo se tiene que acabar por decreto ley, porque no se puede acabar por decreto ley, porque es constitucional y porque es legal. Le guste a Iván Espinosa de los Monteros o no le guste. Que ya, pero bueno, eso es una opinión, lo que es legítimo o no, es bastante opinable. Es legal, es legal. Estamos pidiendo el respeto a la Constitución y tú quieres que el presidente del gobierno se la salte a la Vamos a ver, pero escúchame, Benjamín, si es muy claro lo que está diciendo Iván, lo compartas o no, que es su opinión, evidentemente, es que pretende que se cambie la ley y la Constitución para lo que considera que no es legítimo, que es el independentismo, deje de ser legal. No ha dicho eso. Es que así, si tú quieres que se cambie y lo consigues, pues claro, y por eso quiere que deje de ser legal. La mayoría de la sociedad que es legítimo que un partido de momento no la tienes, Iván. Bueno, vamos a ver. Todo lo que está ocurriendo en Cataluña, evidentemente, está teniendo una resaca, un eco, un efecto dominó, o quizá no, ahora verán qué es lo que opinan nuestros analistas, en el resto de España. Prueba de ello son las encuestas que hemos conocido en las últimas 72 horas. Ya veníamos con la de Navidad del Español, del periódico del Español, que decía que el Ciudadanos se estaba acercando ya había hecho el sorpaso al Partido Socialista y que se estaba acercando muy, digamos, peligrosamente al Partido Popular. Incluso el Español, la encuesta del 8 de enero, decía que el partido de Iván, Vox, tenía un diputado. Es decir, estaban cambiando mucho las cosas. El viernes pasado, o el día 12,
El País ya daba por hecho el sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular. Le sacaba 4 puntos porcentuales. Y hoy ha venido a rematar, digamos, esta tendencia, que ahora veremos hasta qué punto es real, no es real, el periódico ABC, quien decía o sitúa a Ciudadanos como primera fuerza política con el 26,2% de los votos, seguido 1,5 porcentual por detrás por el Partido Popular y casi empate técnico entre los populares y el Partido Socialista. Si ahondamos un poco más en esta última encuesta del ABC, van a ver que esto no se traduce en una victoria de escaños de Ciudadanos. Fíjense que incluso dan los votos. Da entre 97 y 101 escaños al Partido Popular, a Ciudadanos, que como han visto tenían la mayoría del tanto por ciento, que si no recuerdo mal, el tanto por ciento que tenía Ciudadanos en esta encuesta de GAT3, ahora se lo vamos a recordar, le da entre 86 y 90 escaños, mientras que el Partido Socialista obtendría 93, entre 93 y 97. 26,2. 26,2 Ciudadanos. El Partido Popular, con 97 y 101 diputados, tendría 24,7, es decir, 1,5 puntos menos, y el Partido Socialista 24,2 y 93 y 97 escaños. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente del Gobierno respecto a las encuestas o la reacción que va a tener su partido, porque muchos militantes y varones le reclaman que reaccione, porque Ciudadanos le está comiendo la tostada. Vean. Debemos elegir a los mejores equipos y los mejores candidatos para pedir el apoyo a los españoles. Vamos a reforzar nuestra oferta de candidatos dispuestos a trabajar sin descanso para dar respuesta a las nuevas exigencias de la sociedad española. Bueno, ¿cómo podemos interpretar estas dos encuestas? Ya la de, insisto, la del Español, que venía marcando la tendencia, y estas dos ya constatan el sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular. No sé si, Benjamín, te consta que estén preocupados. En Génova, no, desde luego las elecciones... Hay una evidencia, más allá de lo que me pueda constar, que es que en el Partido Popular el discurso en público es que no hay preocupación, diríamos, por las encuestas, pues es una foto fija, que bueno, que aquí a año y medio que hay elecciones municipales y autonómicas, y a 2 años, 2 años y pico, que hay elecciones generales, pues que puede pasar de todo, ¿no? Esa es la versión pública. Pero luego se contradicen los hechos. Y los hechos son que hoy Rajoy, que normalmente no habla de las encuestas, le ha dedicado en su discurso de la Junta Directiva Nacional un buen tramo del discurso, el último, a hablar de las encuestas. Por lo tanto, hay preocupación. Es evidente que hay preocupación por lo que pasa en las encuestas. Ahora, que las encuestas reflejen efectivamente, bueno, qué pasaría si hoy hubiera elecciones, yo eso lo pongo bastante en duda, la verdad, lo pongo bastante en duda. Si es verdad, a mi juicio, que el Partido Popular se enfrenta a digamos, a un pequeño maleficio, ¿no? Que es, por un lado, el auge de Ciudadanos y, por otro lado, el desplome de Podemos. La combinación de ambas cosas es fatal para el Partido Popular, porque se queda sin el elemento ese del voto útil, el voto del miedo a que venga Podemos, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay un factor que tampoco hay que desdeñar, que es el miedo al Partido Socialista. Y me explico. Pedro Sánchez, echado al monte, se convierte, entre comillas, en el nuevo Podemos al que el PP, y estoy bastante convencido que recurrirá también para apelar a ese miedo, ¿no? No viene Pablo Iglesias, pero viene Pedro Sánchez, que es su nueva versión, diríamos, y al que, para mayor INRI, yo si estuviera en el PP, utilizaría ese discurso, para mayor INRI, Ciudadanos apoyó y quiso investir como presidente. O sea que el peligro está en que si usted vota a Ciudadanos, a lo mejor acaba haciendo presidente a Pedro Sánchez. No lo sé, el caso es que es verdad que hay preocupación en el PP, es evidente, como no la va a haber, pero que esa foto, si te fijas en las encuestas, además, en 4 días hay una que difiere en otra en 4 días y da 4 o 5 puntos más, ¿no?, a Ciudadanos. No, está claro que son encuestas, pero marcan una tendencia y que nunca se había producido ese sorpaso desde el año 2011. Las encuestas, a mí me llama mucho la atención la encuesta de la ABC por 2 motivos. Uno, que no ha hecho 400 encuestas por cada uno de los 53 distritos electorales españoles para poder hacer un reparto de escaños como el que ha hecho. Porque para que sea una encuesta válida, además no tendría que ser telefónica, tendría que haber hecho, para que la muestra fuera válida, en torno a 400 encuestas por cada una de las provincias para medir el reparto de los escaños. No lo ha hecho. Con lo cual ha hecho un maquillaje de, efectivamente, en votos no sale que gana Ciudadanos, pero en el reparto de escaños seguro que no les perjudica. Eso es un atrevimiento del director, ¿no? Porque todos sabemos que las encuestas tienen un componente editorial. Hemos visto cómo
Estos últimos días el Grupo Prisa se ha volcado con Albert Rivera, le ha sacado las encuestas a medida, luego lo ha hecho la entrevista de Es el nuevo Macron, en el que puede... Hablas del País ahora, El País, ¿no? sí, pero ves que las encuestas están saliendo por ahí. Por su parte, hoy el Partido Popular ha demostrado su nerviosismo. Con mucha tranquilidad, en la reunión, ha empezado el día con una entrevista a Maillo en La Razón, en el que el valor más absoluto y mejor que tiene el partido sigue siendo Mariano Rajoy. Luego hemos tenido la convención esta de Kim Jong-un de Génova, capital de Corea del Norte, 448 tíos que no han abierto la boca, no vaya a ser que saquen el lanzallamas como hace el coreano este y te queme vivo delante, como ya han hecho con otros miembros del partido que un día osaron discrepar. Inmediatamente se ha convocado una conferencia política que es un acto político que sirve para la reafirmación del líder. No para la discusión política, porque todos sabemos, y hemos estado en muchas convenciones del Partido Popular, cómo se manejan estas historias, ¿no? La diferencia es que en función del voto no sabe, no contesta, o la horquilla que des del error técnico, lo puedes dar a favor de uno o a favor del otro para sacar esos 3 puntos de diferencia que se dan Ciudadanos. Y es verdad que en Cataluña el mayor problema que ha tenido el PP con el resultado es que la gente se ha dado cuenta que el voto útil, efectivamente, no habrá una capacidad de voto útil como la que se dio en el momento de Cataluña con Inés Arrimadas, pero sí se ha descubierto 2 cosas. Una, con la caída de Podemos, es el voto inútil al Partido Popular, pero ya no hace falta, ya Podemos él mismo se está entrando en la deriva que era Izquierda Unida, con una matriz de transferencia entre el PSOE e Izquierda Unida, que eso es Podemos-PSOE, y que el Partido Popular, que la gente de repente ve a Albert Rivera como un elemento útil para ya de una vez que se produzcan los cambios en el Partido Popular. Mariano Rajoy tenía razón y cuando hablaba de las encuestas. Son solo encuestas. Y además ha dicho, y con la economía nos va a ir fenomenal. Bueno, habiendo generado más empleo que nadie, habiendo supuestamente sido el artífice del milagro económico de España, las encuestas dan donde dan. Y las encuestas, la atribución de escaños medio que daban las encuestas en Cataluña al Partido Popular, sumando el Periódico, más La Vanguardia, más el ABC, más El País, era 7,7 escaños. Y el Partido Popular al final sacó 4. Es decir, fíjate cómo se equivocan las encuestas. En el País Vasco, ninguna le daba por debajo de 10. Y su representación parlamentaria está muy por debajo de 10. Bueno, y ojo, Román. Es decir, que ojo, las encuestas se equivocan, pero también hacia abajo, ¿eh? Y al Partido Popular en las elecciones catalanas le salieron muy mal. Yo sí creo que en el Partido Popular hay mucha preocupación, lo que pasa que alucinas, yo esta mañana estaba en la radio de Intereconomía y les decía, hoy vienen todos que están muy preocupados y nadie va a coger la palabra y nadie se va a atrever a hablar. Bueno, mientras se persevere en el error... Y atención al horizonte judicial que tiene este 2018, el Partido Popular, y la repercusión política que puede tener, con Lezo, Púnica, el juicio de Gürtel, por ejemplo, ahora toda la rama del PP valenciano, los papeles de Bárcenas. No va a ser fácil para los populares todos los asuntos que tiene, muchos de ellos en los juzgados. Venga, sí, Xavier, el diputado e Iván. Asuntos en los que puede ser imputada alguna personalidad rectora de alguna de las pocas comunidades autónomas que están en manos del PP, y que eso puede ser una avería importante. De todas maneras, si yo fuera el alquimista electoral de Mariano Rajoy, pasarían 2 cosas. La primera es que cobraría una burrada, cual ya me viene bien. Eso ya lo hace, y la segunda, que yo le hubiera recomendado a Mariano que fuera atrevida en mitad del páramo y una vez, aunque sirva de poco, ¿no? Déjeme usted déjeme presentar una realidad que nos beneficie. Y es que este chico, Albert Rivera, que usted no se lleva nada bien con él, pues ya le ha superado en votos. No en escaños, no vamos a asustar tanto. Vamos a decir que solo en votos, 400.000. Bueno, venga, pues 400.000 que ya nos va por delante Albert Rivera. Porque es que, veréis, esto sí que es un hecho cierto. Esto ya ha pasado en la historia reciente de España. Hubo un momento de la historia reciente de España en la que los alquimistas independientes, supuestamente independientes, cocinaron encuestas que decían que Ciudadanos barría. Vamos, barría, ¿cómo va a barrer? Y luego la gente se moría de la risa y ellos de pena, porque lo que predecían las encuestas no se cumplió en absoluto, en ninguno de los casos. Y Ciudadanos bajó a unas expectativas electorales, bueno, bastante buenas, pero para ellos eran penosas, porque les habían hecho soñar con que iban a tocar el cielo. Quiero decir, si las encuestas dicen que gana Ciudadanos de forma preocupante, en el Partido Popular no generan ningún efecto negativo y está casi todo descontado. Ahora, a los de Ciudadanos se les ha visto el plumero y resulta que no son capaces, cuando les someten la carga
les ponen presión en el área, no son capaces de meter goles. Y son capaces de cometer muchos errores. Ya lo vimos y ya lo vamos a volver a ver. ¿Cuándo lo vimos? Porque en diciembre les fue muy bien. No, en diciembre no. En anteriores elecciones a nivel nacional. Generales, cuando alguien extrapolaba y decía, no, Rivera será segunda fuerza y sacará 60 y tantos. Y sacó 32. Pasó de 40 a 32. ¿Y eso qué? Pues eso fue un batacazo. Venga. Y lo último de lo que tengo que alegrarme mucho es que las encuestas todas ellas coinciden en el gran fracaso de Podemos, que si de verdad pierde 1.400.000 votos es una buena noticia. Venga, diputado y bueno, Miki naturalmente, hemos de mejorar un montón de cosas en el Partido Popular y además lo decían, es decir, 611.000 empleos en un año siendo la primera preocupación de los españoles y que la valoración política no tenga nada que ver con la que debería tener el gobierno que más empleo crea de la Unión Europea, es tan cierto como que este gobierno aplicó el 155 y a quienes nos lo apoyaron les han premiado en las elecciones, sea mínimamente el PSC o máximamente Ciudadanos, y al ejecutor, al Partido Popular, nos han penalizado. Por tanto, tanto en comunicación como en muchas otras cosas, hoy Rajoy ha anunciado cambios en candidatos, programáticos, etcétera, incluso en Cataluña ha hecho una referencia. Ha hecho una referencia que no se ha... ¿Errores? ¿Cómo? Que no se ha escuchado. Ha dicho que se han cometido errores. Sí, sí. Pero no los ha enumerado, ¿no? Era pedir demasiado. Y ha hecho una referencia que en Cataluña se puede haber ganado y se puede haber restituido la normalidad, pero que esto es un proceso largo, que no se resuelve con medidas drásticas que otros hace 40 o 50 años tampoco resolvieron. Dicho lo cual, la referencia que ha hecho, y es cierta, yo buscándola aquí en un momento, hace justo 3 años Podemos sacaba el 30% y el Partido Popular el 19%, según las encuestas. Podemos el 30% y el PP era la tercera fuerza. Y 30 días antes de las elecciones, que es la encuesta, la Metroscopia en concreto, 30 días antes de las elecciones, Ciudadanos sacaba el 22 y el Partido Popular el 23, empatados. ¿Qué sucede? Que vivimos una catalanización de la política nacional. Yo estuve de apoderado en Tortosa y estuve también en Bilbao en las elecciones. Las elecciones gallegas y las vascas el mismo día terminaron allí y la gente votó y después votó muy distinto en las elecciones generales. Sin embargo, ahora el proceso de Cataluña, donde el Partido Popular, no ahora, desde siempre, hemos tenido un resultado que nunca ha sido bueno, está contagiando a buena parte de la opinión pública y se terminará o irá menguando. De hecho, la preocupación por el tema de Cataluña está ya justo en la mitad, que hace solo un mes. Esto se irá pasando y por tanto se irá normalizando, y yo creo francamente, y lo veremos porque tendremos más oportunidades de hablar en esta tertulia, que tal y como vaya bajando la intensidad del problema del separatismo en Cataluña, lo normal es que se vaya restituyendo la intención de voto del Partido Popular. Iván. Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, cada vez que alguien me habla de lo bien que lo ha hecho el Partido Popular en materia económica, que no es la más importante, porque la economía casi todo es reversible. Es mucho más importante otras cosas que son irreversibles, donde realmente es grave lo que ha hecho el Partido Popular. Pero por hablar de economía, que es lo que se está hablando aquí, yo creo que hay que recordar que se ha sufrido la mayor subida de impuestos en la historia, la mayor subida de IVA, la mayor subida de impuestos a sociedades, el mayor disparate de deuda pública que hemos conocido jamás. Cuando este gobierno del Partido Popular coge España, está en un 60% de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto, hoy está en 100, 101%, o sea que es subirlo un 50%, de 60 a 100, que es una barbaridad. De la historia. Sí, bueno, y seguís produciendo déficit todos los años. Sois incapaces de equilibrar la balanza porque sois incapaces también de reducir el gasto público. No, sois incapaces de reducir el gasto público porque sencillamente no creéis en la reducción del gasto público. No te lo sabes. Pero bueno, no es eso lo que digo. Hoy se ha convocado unas elecciones que nadie ha hablado de esto y esto es muy importante. La primera convocatoria y cita electoral se ha producido hoy. El 26 de mayo del 19 son las elecciones europeas. Falta bastante. Falta 1 año y 5 meses. Pero yo quiero recordar que las anteriores elecciones europeas es donde nace Podemos, efectos electorales, y donde nace Ciudadanos a nivel nacional, efectos electorales. Podemos nace en las europeas del 14 por una tremenda labor del Partido Popular de darle hueco en todas las televisiones, de insuflarle, porque como no se podía votar al Partido Popular por ilusión, pues solo se podía votar por miedo. Y eso sí que fue muy efectivo. Fueron capaces de crear un partido de la nada, a base de darle tiempo
en todas las tertulias, en todas las televisiones controladas por el Partido Popular en ese momento. Luego se han arrepentido y no hacer un caso poco. al documento del Consejo de Estado sobre la competitividad en televisión un poco. Entonces, y alterarlo Soraya Sáenz de Santa María para que la Sexta la pudiera comprar a 3 media. Ahora cuando decimos que a lo mejor va a bajar un poco Podemos y es una buena noticia, bueno, pues hay que alegrarse de que aquellos que han creado Podemos ahora están viendo cómo se está desmontando ligeramente Podemos, que era un partido que no existía ni se esperaba. Por lo tanto, quiero recordar que de aquí a 17 meses, que son las europeas, en las europeas pueden pasar muchas cosas, porque las europeas son unas elecciones donde sí que se castiga sin consecuencia. Es decir, el voto, el miedo, que es a lo que se apela siempre, oye, no votes a estos porque si viene Podemos, a ver si va a ser peor. En las europeas no se produce, la gente no tiene miedo de votar en las europeas a un partido distinto. Porque es algo lejano, ¿no? Porque es algo lejano y porque en el fondo el número de eurodiputados va a ser el mismo. Y no nos da ninguna diferencia sea quien sea su eurodiputado. Nadie sabría decirme hoy quién es el número 2 de la lista de eurodiputados que votó hace 4 años. Probablemente ni siquiera quién era el número 1. Y además, en las europeas se produce una circunstancia adicional y es que la circunscripción es única, nacional. Sí, de tal manera que no se produce... Vale lo mismo un voto en cualquier Vale lo mismo lugar. un voto de Cuenca que un voto de Logroño. Y por tanto, algunos partidos creo que van a tener una ocasión absolutamente singular. Y va a ser una gran ocasión para castigar a aquellos partidos, sea el Partido Popular o el que sea, no solo el PP, para castigar a aquellos partidos que no lo hayan hecho conforme a las expectativas de sus votantes. Por tanto, aunque falta bastante, yo creo que esa cita del 26 de mayo va a ser definitiva. Es muy difícil saber qué va a pasar de aquí a 17 meses o a 18 meses que faltan, pero creo que esa elección va a ser clave. Y si coincide o no coincide con municipales y autonómicas, que podría producirse, también puede tener una lectura distinta. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar muy atentos a esa fecha y recordar a las europeas. Vamos a tener algún dato más con Manuel Mostaza, que como saben ustedes es sociólogo. Ya le saludamos. Señor Mostaza, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, gracias por estar con nosotros. No sé si le ha sorprendido estas dos encuestas. Ya la del Español del día 8 ya marcaba tendencia, y las de este fin de semana del País y del periódico ABC, sobre ese sorpaso ya definitivo de Ciudadanos, que a día de hoy, supuestamente, en caso de haber unas elecciones, superarían votos al Partido Popular y al Partido Socialista. ¿Le sorprende, sí o no? Bueno, no, la verdad es que no, porque se está repitiendo una tendencia que ya pasó en las últimas elecciones autonómicas. En Cataluña, Ciudadanos arrastra un buen número de votos fruto del buen resultado que obtiene, y eso hace, digamos, que en el ambiente electoral de España hoy Ciudadanos aparezca como primera fuerza política. Es importante entender que las encuestas no predicen nada, porque no son augures y no son adivinos. Las encuestas lo que hacen es reflejar cuál es el estado de opinión en un determinado momento, y lo que estas encuestas muestran es una tendencia a un claro desgaste del Partido Popular y a un Ciudadanos que está siendo capaz de capitalizar, digamos, la resistencia a lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Eso explica un efecto de arrastre, un efecto bola de nieve en el resto de España, pero hay que tener en cuenta que no estamos en tensión electoral, que faltan muchos meses para unas elecciones generales en principio, y que esto no significa que estos resultados se vayan a dar cuando haya elecciones. Pueden pasar muchas cosas. Estos resultados lo que muestran es cuál es el estado de la opinión pública a día de hoy. Entonces, señor Mostaza, teniendo en cuenta, o supuestamente, elecciones, arruntamos que podrían ser en el año 2020. Esto no es en absoluto definitivo, y pese a que algunos analistas aquí lo decían, Ciudadanos no toca poder, su desgaste quizá vaya a ser menor, pero todo puede cambiar. Es decir, que el PP podría volver a recuperar terreno y Ciudadanos volver a donde está ahora, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sin duda eso puede pasar, e insisto, porque hoy antes alguno de los invitados, esto no deslegitima el trabajo de una encuesta. Nosotros no podemos pedirle a una encuesta que con un año de antelación adivine un resultado que no está escrito en ningún sitio. Yo creo que es importante entender que las encuestas van mostrando tendencias. Si esta tendencia de Ciudadanos se consolida y llega un año y medio y se mantiene, es posible que esto acabe viéndose reflejado en las elecciones, pero queda mucho tiempo, y en un año y medio en política es un tiempo muy largo y pueden pasar desde luego muchas cosas. Ciudadanos puede consolidarse, Podemos se puede recuperar o el Partido Popular puede recuperarse. Son escenarios que están abiertos absolutamente. Se lo pregunto de otra manera. ¿Este desgaste del Partido Popular tiene nombres y apellidos, en este caso que lo encarnaría el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o es un cúmulo de circunstancias? Es decir, si el PP cambiase de cara y Rajoy dejase paso a otra persona, ¿el PP podría recuperar terreno de una manera más fácil?
No, yo creo que es pronto para saberlo. Este desgaste del Partido Popular está muy relacionado con el buen resultado de Ciudadanos en las elecciones catalanas. Son unas elecciones que se han vivido en clave nacional, no solo en Cataluña, sino en toda España, y esto ha generado un efecto simpatía hacia Ciudadanos. Vamos a ver si el Partido Naranja es capaz de capitalizar este buen resultado y esta buena ola en las encuestas, o si por el contrario el Partido Popular es capaz de resurgir. Pero yo creo que es pronto para saber si esto está relacionado con el candidato o no, porque, insisto, queda mucho tiempo y está muy reciente todavía el proceso electoral en Cataluña. Señor Mostaza, respecto a Podemos, esa enorme caída que tiene de más de 6 puntos, ¿a qué la achaca y cómo es posible que el Partido Socialista, por una sencilla regla de 3, no se haga con todos esos votos que perdería Podemos? ¿Cómo es posible? Bueno, son dos preguntas muy interesantes. Yo creo que la primera, la caída de Podemos, es explicable, insisto, un poco en la lógica de lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? La crisis catalana es un tema en el que Ciudadanos se encuentra bien, se encuentra cómodo, es un partido de origen catalán, no nacionalista, mientras que para Podemos la crisis catalana es un elemento de desgarro interno. Es muy complicado para los votantes de Podemos del resto de España, o para muchos de sus votantes, entender la postura del partido en Cataluña. Dicho esto, hay que tener en cuenta que los flujos de voto no van de un solo sentido a otro. Es decir, Podemos puede perder votantes que se van al PSOE, pero que también se van a la abstención, o que se pueden ir a otros partidos de ámbito autonómico, o que pueden optar por el voto en blanco. Es decir, nunca es un juego de suma cero. No es lo que gana uno lo pierde otro, y yo creo que esto en el caso de Podemos se ve. Podemos es un partido que tiene muy complicado su articulación territorial, y esto le está pasando factura en el conjunto de España. Es verdad que en el País Vasco en las generales funciona muy bien, y en Cataluña en las generales funciona bien, pero cuando llegan las elecciones autonómicas acaba pinchando, y esto ya le ha pasado varias veces. Le ha pasado en Cataluña, le ha pasado en el País Vasco y le ha pasado en Andalucía también. Bueno, ya por último, señor Mostaza, ¿esta encuesta reflejaría que, digamos, de alguna manera se acaba el voto del miedo a Podemos y que hacía que la gente y muchos ciudadanos españoles votasen al Partido Popular, a Mariano Rajoy? Lo digo porque si las encuestas ya dan que, digamos, Podemos tiene ya normalmente lo que suelen tener los partidos comunistas, ¿no? Un 15% de voto, Izquierda Unida, el PC en sus inicios. Ahora a lo mejor ese voto del miedo a que gane Podemos ya se disipa, con lo cual hay muchos votantes que no votan obligados, entre comillas, al Partido Popular, ¿no? Sí, puede ser, pero insisto que todavía es pronto, ¿no? Hay un porcentaje de votantes que se han podido ir de Podemos, y lo refleja la encuesta, fruto de su desengaño con la situación en Cataluña, pero queda mucho partido todavía, ¿no? Hasta que lleguemos al final. Hay que ver cómo se comporta el Partido Socialista, si es capaz de seguir deteniendo esa sangría como parece que está consiguiendo, y hay que ver cuál es el papel del Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Es verdad que a la inversa, para el votante de Podemos, el miedo al PP se atenúa si es Ciudadanos el que tiene esos votos. Yo creo que las combinaciones son múltiples, el juego es fascinante desde luego, pero todavía es pronto, tanto para dar por enterrado a Podemos como para pensar que Ciudadanos va a ganar con claridad las elecciones. Yo le diría a los espectadores que entiendan que lo que hace una encuesta es tomar la temperatura a la sociedad en un momento determinado, pero la sociedad cambia, como muchos de nuestros espectadores pueden pensar hoy una cosa y votar otra dentro de un año, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es estar atento a cuál es la tendencia que marcan esas encuestas y ver si esas tendencias se consolidan conforme nos acerquemos a la fecha electoral. Queda clarísimo. Manuel Mostaza, sociólogo, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Catalagua y buenas noches. Muy buenas noches, un placer como siempre. Bueno, interesantes reflexiones. Sí que es verdad que hacía hincapié en la catalanización que decía el diputado Barrachina que está ocurriendo en el resto de España como consecuencia de que en el 2017 solo se ha hablado del monotema, que era el independentismo, pero desde luego el efecto del miedo a Podemos, el PP, ya no lo tiene. Se ha desaparecido. Yo creo que además hay otro fenómeno que va emergiendo poco a poco, y es que preguntados a algunos españoles por estas encuestas y demás, demuestran que no les preocupa lo más mínimo que no haya una mayoría absoluta, que ya entienden que el futuro de España no es distinto al de la mitad de los países europeos que viven en coalición, y que eso dificulta para muchas cosas. Pero bueno, yo creo que los tiempos en los que el gobierno de España esté en manos del PP y de Ciudadanos, o de Ciudadanos y el PSOE, pues están ahí. La gente esto lo vive sin
sin amargura, ¿no? Bueno, no sé cuántos ciudadanos, no sé cuántos votantes del PP actuales, es decir, que hayan votado al PP en las últimas elecciones, estarían dispuestos a darle el voto a Ciudadanos si saben que al final va a pactar con Pedro Sánchez. No les va a quedar otra, porque olvídate de aquellos tiempos de la mayoría. ¿Saben que van a pactar con Pedro Sánchez? ¿Tú crees que le van a dar el voto? Tengo bastantes dudas. Benjamín, Por eso decía antes que el factor miedo se puede trasladar al... Fíjate que ese tipo de discursos es un arma que se carga, las cargan, el voto nadie sabe quién lo carga, ¿eh? El voto del miedo ya se ha usado 2 veces seguidas por parte del Partido Popular. Y yo creo que eso genera mucho cansancio. Cuando además tu proyecto político... En el 15 y en el 16 hablas, ¿no? Sí, las 2 veces, el voto del miedo. Sí. En Cataluña se ha visto lo que ha sido... llamar voto del miedo, voto útil. No, pero sobre todo lo que se venía hablando era de que viene Podemos. Sí. Entonces, voto útil. Y entonces, como viene Podemos... Bueno, como lo utilizaron los socialistas diciendo, oiga, si no vais a votar, vienen los del PP. Eso lo utilizaron los socialistas en Cataluña. Pero que lo utilizan mucho. Funcionó en el 93... voto útil, no voto del miedo. Y funcionó en el año 93 y no funcionó en el 96. A Mariano Rajoy, como han sido elecciones en un año, le ha funcionado con una realidad coyuntural que era la que había, ¿no? Yo creo que si ahora dicen, oiga, es que si hay que votar porque puede Ciudadanos pactar con Pedro Sánchez, que efectivamente lo intentó, Albert Rivera, sobre todo porque Mariano Rajoy abandonó la posibilidad de intentar formar gobierno. Eso que Rafael Hernández ahora tanto le dice a Inés Arrimadas que tiene que hacer. Verdad, ¿no? Lo de Arrimadas, lo de Rajoy será verdad, pero lo de Arrimadas también. También, no, pero fíjate, en lugar de enseñar lo que es la política tradicional y decir, a ver, ciudadanos, os enteréis ahora lo que es la realpolitik, que cuando no se puede, y todo lo que decís, jovencitos y novatos en política, y ahora sale Rafael Hernández, que parece nuevo en política, y se pone en modo Albert Rivera a decirle, tienes que montar un gobierno. Y dice, tío, ¿pero qué pasa? ¿Que eres nuevo en política? Ya sabemos que nos suma, ¿no? Pues en lugar de enseñar y dar un estamento de saber hacer política, caen los mismos errores que pudo caer Ciudadanos. Y entonces, Albert Rivera se prestó con Pedro Sánchez a formar un gobierno. Vale. Como a la gente se le diga que es que si se vota a Ciudadanos igual acaba pactando con el PSOE, igual se le vota tanto a Ciudadanos para que no pacte con el PSOE que se le vuelve el tiro en contra del Partido Popular. Bueno, porque el hartazgo y el desgaste que tiene, hay una cosa fundamental en política que es mirar a quién usted no votaría nunca. Y el crecimiento que tiene la figura de Mariano Rajoy en el voto de rechazo en las encuestas es brutal. Y además se le ha olvidado otra cosa, que con el que tiene que pactar, que es con Ciudadanos, ha firmado un pacto por el que teóricamente y según Ciudadanos, y está escrito, Mariano Rajoy no vuelve a ser el presidente. ¿Tú crees que Rajoy va a ser el candidato del PP? Absolutamente. Bueno, sabrá que... Y es más, él lo dice. Y dice que él cree que no lo ha hecho nada mal. Y que por qué no se va a volver a presentar. Entre otras cosas, porque ha firmado un pacto por el cual no se debería de volver a presentar. Y ha ganado 3 veces seguidas las elecciones. Sí, pero si ha firmado un pacto con Ciudadanos por el cual fue elegido presidente. Y decía, en el pacto firmado con Ciudadanos, ese que Maillo dice que es el pacto de las lentejas y que se firmó porque había que firmarlo, pero que no están para cumplir los pactos, con esa confianza en el Partido Popular y lo que firma, que a partir de no hay tiempo para más, señores. Sobre las encuestas, ha hablado esta tarde en el editorial de Julia Ariza con Xavier Cajo. Ha sido hoy, lo van a escuchar porque han profundizado y han sacado más detalles y ya verán algunas de las conclusiones interesantísimas que me parece a mí que han hablado esta tarde Xavier con Julia Ariza. Pero tiempo ya de darles el gato al agua, este preciado trofeo que tengo encima de mis manos y según la audiencia, a través de YouTube, votando en tiempo real esta noche los espectadores del gato al agua que nos ven a través de YouTube o que votan a través de esta aplicación en el teléfono móvil, consideran que el gato se lo lleva Iván Espinosa de los Monteros. Así que Iván, enhorabuena. Muchas gracias. Y a todos ustedes, Benjamín López, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Iván, enhorabuena. Buenas noches. Diputado. Encantado, un placer. Gracias. Xavier, gracias. Nos vemos. Román Cendoya. Muy buenas noches. A más ver. Señores, les dejamos lo dicho con el editorial. El Gato vuelve mañana puntualmente a las 10 de la noche. Hasta mañana. Adiós.